Adelante, buenas tardes, Araceli. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestra segunda sesión de hoy. Les voy a leer la semblanza de la licenciada Aitana, licenciada en Administración, Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y actualmente estudiante de una maestría en Economía aplicada en la misma institución, lo que refuerza su visión integral y analítica de la gestión pública. Cuenta con una sólida experiencia en proyectos gubernamentales y consultoría, habiendo colaborado en proyectos de impacto social con instituciones gubernamentales y privadas, entre las cuales destaca el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Consejo Nacional de Ciencia, Humanidades y Tecnología en México. En su experiencia, destacan las colaboraciones como asesora del Ayuntamiento de Puebla, detonando dentro de este rol su liderazgo para la implementación de un proyecto de cabildo abierto para la ciudad de Puebla, facilitando un espacio de participación ciudadana y transparencia en la toma de decisiones municipales. Su labor en este ámbito demuestra su compromiso con la mejora de la gobernanza local y su capacidad para trabajar de cerca con regidores en el desarrollo de políticas públicas participativas. Además, su experiencia se extiende a la coordinación de asistencia técnica en la Asociación de Ciudades Capitales de México, donde supervisa proyectos de alto impacto para fortalecer la capacidad institucional de los gobiernos locales. Su enfoque en la profesionalización del servicio público y la mentoría en comunicación efectiva refuerzan su perfil como una líder que impulsa la innovación y el desarrollo sostenible en la gestión municipal, comprometida en su labor con el fortalecimiento de las instituciones públicas a través de su experiencia en asesoría y acompañamiento de regidores y otros actores claves para el ámbito municipal. Sean todos ustedes bienvenidos a nuestra segunda sesión. Gracias, Araceli, y todos tuyos, Aitana. Muchas gracias por la participación tan digna y es un placer. Adelante, Claro adelante, que Aitana, sí. muchas gracias. Muchas gracias, Leandro. Muchas gracias, Araceli, también aquí por tu amable lectura. Pues un saludo para todos los que nos están acompañando aquí. Como primer punto, yo les pediría muy amablemente aquí, yo sé que a veces es bien complicado, pero les agradecería enormemente si me pudieran ayudar a prender sus cámaras y pues mantener ahorita por lo mientras sus micrófonos cerrados, pero sus cámaras yo les agradecería mucho si tienen por ahí la posibilidad de prenderlas, al menos ahorita en el inicio, porque sí me interesa verlos, al menos para empezar la presentación, ¿vale? No sé si por ahí pueden ir prendiendo sus cámaras, veo que Juan ya la tiene, Blanca también, Caro, Luis Ramírez, Ramón, José Luis, ya lo veo por ahí también, Martín, Patti, ahí veo por ahí, todavía nos faltan algunos, ¿nos pueden apoyar con sus cámaras? Perfecto, ya van más, Jaime, Sonia, ya los veo por acá. Perfecto, muy bien. Pues aquí al resto esperamos que también puedan irse conectando con sus cámaras. No me las apaguen, insisto, al menos en el inicio, para que podamos ir por acá con este tema, ¿vale? Entonces, vamos a ir empezando. Ustedes me indicarán ahorita en un momento si parece que ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Perfecto. Muchas gracias Sí, ahí claro. por los deditos también que se mueven. Muy bien. Pues ya que los Ya se veo por está acá, viendo. muchísimas gracias, Leandro. Ya que los veo por acá con sus camarillas encendidas también, insisto, no me las apaguen porque ahorita las vamos a necesitar. Vamos a empezar con esto. Pero antes de cualquier cosa, yo sé que ahorita ya es tardecito, son las 6 de la tarde, pues ya va siendo así como que la hora de que nos empieza a dar sueño. Y yo sé que muchos de nosotros ya estamos como el mismísimo expresidente Barack Obama aquí con el bostezo que ya no nos da para más. Híjole, el cansancio ya nos tiene. Pero fíjense, ahorita vamos a estar 2 horas en este curso y sí los voy a necesitar con toda la atención. Entonces, para asegurarme que van a estar aquí conmigo y vamos a estar dando seguimiento a todos estos temas, vamos a empezar con algo bien fácil, que es lo que le llamamos gimnasia cerebral. ¿Les parece bien? La gimnasia cerebral son básicamente todos estos ejercicios medio locos que hacemos por acá, que movemos los dedos, movemos las manos, el cuerpo y todo. Por eso la necesidad de que prendan sus cámaras para poder ir iniciando con esto, ¿vale? Entonces, si les parece bien, lo primero que les voy a pedir por acá es que me enseñen sus manos en la pantalla. Quiero ver las manitas por acá de todos, sus manos por ahí. Los que tienen el celular en la mano, si lo pueden recargar en algún lugarcillo, porque exacto, ya tenemos por ahí las manos. Perfecto. Ahora quiero que me enseñen sus pulgares. Perfecto, ya veo por ahí los pulgares. Y ahora cambiamos con los meñiques.
Eso, ahí vamos con los meñiques. De nuevo, pulgares. Muy bien, los meñiques. Y cambiamos más rápido. Pulgares, meñiques. Pulgares, meñiques. Pulgares, meñiques. Ya veo por ahí que me andan haciendo señas raras. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sale, muy bien. Vamos a seguir entonces por acá. Ya empezamos a activar un poquito nuestro cerebro. Vámonos con algo un poquito más complicado, si les parece bien. De nuevo, las manos por acá en la pantalla. Perfectísimo. Y ahora, fíjense, van a copiarme en lo que yo estoy haciendo. ¿Les parece bien? El pulgar aquí de su mano izquierda lo van a mover hacia el centro de su palma. ¿Sale? Y en la otra mano vamos a cerrar el puño de tal forma que ese pulgar quede apuntando hacia nuestra otra mano. ¿Ya quedó por ahí la posición inicial? Perfecto. Y ahora sí, hacemos el cambio a la otra mano. 1, 2, 3. Eso. Ahí cambiamos, ahí cambiamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó por ahí? Ahí vamos de nuevo. Sale, tenemos aquí la posición inicial. Vámonos con el cambio. Cambiamos. Y volvemos a hacer el cambio. Y otra vez, ya los veo batallando por ahí, híjole, y apenas estamos empezando, qué bárbaros. Y cambiamos. Y de nuevo, pum, cambiamos, cambiamos del otro lado, cambiamos, 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 más rápido vamos acelerando. Híjole, no, ya los perdí por ahí. Muy bien, muy bien, muy bien. Dale, vamos empezando, vamos activando por ahí nuestro cerebro para ir poniendo la atención a todo esto que vamos a ir viendo. Dale, vamos a seguir entonces con esto. Ya no nos voy a poner a hacer aquí ejercicios de gimnasia cerebral porque no los quiero tampoco ya freír aquí y desgastarlos más. Vamos a hacer algo bien simple ahorita para lo que sigue, si les parece bien. Vamos a hacer una dinámica más o menos como esas que nos echábamos en la primaria, donde tenían que ir haciendo todo lo que yo les diga. ¿Les parece bien? Entonces, para esto, aunque va a ser una dinámica bien fácil, lo que voy a necesitar es aquí que me pongan muchísima atención, toda la atención del mundo, porque esto va a ser fundamental para que a ustedes les salga bien lo que vamos a hacer. ¿Va que va? Entonces, ¿qué es lo que les pido? Que todas las cosas que les vaya diciendo es lo que tienen que ir haciendo, ¿vale? Tan simple y tan sencillo, lo que yo les diga es lo que tienen que hacer. ¿Les parece bien? Perfecto. Voy entonces a irles diciendo una parte de su cuerpo que ustedes van a tener que ir tocando. Y ustedes, repito la instrucción, van a tener que ir tocando esa parte del cuerpo acorde a lo que yo les vaya diciendo. ¿Perfecto todo? ¿Sin dudas? Muy bien. Vamos entonces a tocar nuestra cabeza. Sale. Hombros. Cuello. Orejitas. Cabeza. Orejas. Hombros. Orejas. Cabeza. Orejas. Mentón. Mejillas. Orejas. Cabeza. Hombros. Orejas. Nariz. Ah, caray, caray, ¿qué pasó por ahí? ¿Cómo que se agarraron las orejas cuando dije la nariz? ¿Qué pasó ahí? ¿Quiénes se equivocaron que andaban ahí cambiándole? ¿Qué pasó? Yo no sabía que las orejas las teníamos por acá y la nariz por acá y ya toda la cara desfigurada. ¿Qué pasó por ahí? Híjole, pues algunos sí se equivocaban en el ejercicio, ¿no? Pero antes de que ustedes me pregunten y digan, híjole, ¿qué le pasa a esta ponente que empezó como que ya medio bien loquita? Vamos a cuestionarnos un poquito qué es lo que pasó aquí en este ejercicio. Ya casi casi me andaban haciendo aquí que dijeron, híjole, ¿dónde me quedó la nariz? ¿No? Ya andábamos acá visco. Entonces, ¿qué es lo que les pregunto o qué es lo que me gustaría que me dijeran? ¿Por qué ahorita en este ejercicio algunos de ustedes se equivocaron y se tocaron de momento las orejitas en lugar de agarrarse la nariz si la instrucción fue agárrate la nariz? ¿Qué pasó por ahí? Cuéntenme. Yo creo que la mayoría es porque estamos viendo, no seguimos la instrucción, solo vemos Revisando. y hacemos lo que vemos. Exactamente. Y en este caso, ¿quién era la persona que en teoría les estaba enseñando cómo se tenía que hacer? Tú. Yo, ¿verdad? Exactamente. Me dicen, Aitana, ¿qué pasó? ¿Cómo que la nariz la tienes por acá? Entonces, ¿por qué les pongo este ejercicio? Híjole, porque esta es una forma bien fácil de demostrar algo que pasa mucho desde que hablamos de algo que le decimos o le llamamos el personaje de el líder, ¿no? Básicamente, yo estoy ahorita aquí al frente de ustedes liderando una dinámica de decirles, vamos a irnos tocando por acá la cabeza, los hombros, bla, 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 y de momento yo les digo, tóquense la nariz, ah, caray, pero yo me toco las orejas. Y entonces, por imitadores, veo que se terminan agarrando las orejitas, ¿no? Aquí va a ser bien importante entonces cuando hablamos de la figura del líder, porque esto es lo que pasa cuando decimos que el líder es la persona que tiene que ir guiando y que tiene que ir siendo un referente de congruencia hacia lo que está diciendo, ¿no? Ah, caray, pero ¿qué pasa entonces cuando decimos entonces que el líder
se convierte en una persona a la que le quedan grandes los zapatos. ¿Y a qué me refiero con que le quedan grandes los zapatos? Con el hecho de que se vuelve una persona incongruente, una figura sin claridad, una figura problemática e incluso una figura inadaptada. ¿Cómo resumimos todo esto en términos muy simples? Resumimos la figura en una figura de incompetencia, en una persona incompetente. Y fíjate, ¿qué tiene que ver esto con lo que vamos a ver el día de hoy? Que precisamente la incompetencia es la antítesis de nuestro tema que estaremos viendo el día de hoy. Y este tema que hoy nos toca platicar es la profesionalización en el cabildo, ¿no? Dicen por ahí que la incompetencia a veces mata, e híjole, sí es cierto. Hay muchos ejemplos de cómo la incompetencia puede llegar a afectar aquí. Pero el día de hoy vamos a estar platicando de cómo es este problema en nuestro país, en nuestros municipios, específicamente en el órgano del cabildo, y cómo podemos entonces incentivar este tipo de soluciones que nos van a poder ayudar a profesionalizar todos estos órdenes y estas instituciones de gobierno. Entonces, vamos a ir comenzando por acá, si les parece. ¿Qué es lo primero que tenemos que considerar cuando hablamos de estos temas? Primero, yo les diría, vámonos directamente con la parte de los conceptos, ¿no? Aquí cuando nos fuimos directamente al título, tenemos el primer concepto que es profesionalización y el segundo concepto que es cabildo. Yo sé que ustedes por aquí ya tienen más o menos maña, ya les saben más o menos por aquí también un poquito de los contenidos y vamos a empezar dando un repaso bien breve de lo que nos referimos cuando decimos la figura del cabildo, ¿no? Antes de empezar, a mí me gustaría escucharlos. ¿Qué es el cabildo? ¿Cómo describirían el cabildo ustedes? ¿O cómo me dirían si yo no supiera qué es el cabildo? Yo quiero que me expliquen, ¿qué es el cabildo? Juan, veo que levantaste tu manita. Te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, más o menos la profesionalización de un cabildo. Bueno, el cabildo en primera está integrado por personas o ciudadanos emanados de un partido político que candidatean y hacen campaña para ocupar un cargo de elección popular. Y las Ok. funciones de un regidor es el portavoz del presidente o presidenta municipal en turno, ¿sí? Ellos son los que legislan en un cabildo o sesión de cabildo con el presidente y aprueban los reglamentos o presupuesto de egresos e ingresos para el municipio. Esas son las funciones de un cabildo. Ok, Muchas muy gracias. bien, muchas gracias, Juan. Pues aquí ya lo escucharon que nos empezamos a meter no solamente en qué es el cabildo, sino también las funciones que tiene el cabildo. Y por ahí algunas cosillas de cómo se constituye. ¿Alguien más? Me gustaría escuchar a alguien más que me describiera qué es el cabildo. Hola, buenas tardes. Perdón, es que no, Sí. no veo la manita aquí en mi celular para levantarla. Perdón por haber abierto el micrófono. No, 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 sin problema. Lo escuchamos por acá. Muchas gracias. Bueno, el concepto o el término cabildo refiere a lo que se conoce como un órgano de gobierno, ¿no? Cuya característica esencial, de acuerdo a la norma, pues es que es un cuerpo colegiado. Eso es así para mí el tema de que es cabildo. Ok, muy bien. Entonces, ya empezamos a tener por aquí unas líneas más claras de lo que nos referimos cuando hablamos del cabildo. Y vámonos bien rápido con esto porque veo que tienen noción y podemos ir más o menos pues avanzando por acá, ¿no? ¿A qué nos referimos con el cabildo? Básicamente, aparte de las ideas que ustedes están comentando. Primero, antes de empezar directamente con el concepto, es importante entender que en el ámbito de la gestión local, el cabildo municipal, este órgano que nosotros vamos a llamar cabildo, va a jugar un papel fundamental en la toma de decisiones y en la administración de los asuntos públicos. Ya desde aquí la cosa se empieza a poner seria. Estamos hablando de una institución, un órgano, que nos va a dar precisamente esta gestión de los asuntos públicos en la gestión local, ¿no? En los gobiernos locales. Entonces, cuando hablamos un poquito precisamente de estas cuestiones, nos referimos a que el cabildo va a ser una institución también que desde sus orígenes, estamos hablando de la época colonial, se ha mantenido en estos procesos de administrar pequeños territorios que hoy, por ejemplo, en la actualidad llamamos municipios,
y que se ha mantenido vigente en esta idea teórica desde la concepción que hoy consideramos como cabildo en varios países de América Latina. ¿Qué sucede entonces cuando ya nos metemos en materia ahora sí de la concepción que ustedes me platicaban? Bueno, el cabildo acá va a ser entendido como un órgano máximo de autoridad en el municipio, bien ya lo comentaban, al que le va a corresponder la definición de las políticas de la administración pública referentes a leyes y reglamentos aplicables al municipio, ¿no? Y aquí ya nos vamos metiendo un poquito más en materia que tiene que ver con esta cuestión de cómo este cabildo, cómo ese órgano máximo de autoridad va a estar participando para tener precisamente esa injerencia en la determinación de leyes y reglamentos que aplican a la gestión del municipio, ¿no? Pero fíjense, esta definición todavía es un poquito acotada, ¿no? Porque podríamos decir que el cabildo no se limita meramente a toda esta cuestión de leyes y reglamentos, sino que como la primera parte de la definición lo dice, vamos a estar hablando también de definición de políticas de la administración pública, ¿no? Y aquí incluso tiene que ver con la implementación de políticas públicas. Vámonos directamente aquí al concepto. ¿Quién me podría describir qué es una política pública? Los escucho por acá. No sean penosos o los voy a empezar a pasar así nombre por nombre. ¿Qué podemos entender cuando decimos o cuando hablamos de una política pública? Perdón, ¿puedo hablar? Luis, te escuchamos, claro que sí. Gracias. Bueno, una política pública es un mecanismo, es una herramienta que permite la acción del gobierno, que permite generar bienestar en la sociedad, que permite alcanzar el bien común. Y bueno, esta política pública puede traducirse en un programa de gobierno, puede traducirse en una estrategia gubernamental o incluso puede convertirse o puede traducirse también en una ley, una reforma, una ley, etcétera. Claro, totalmente. Muchas gracias, Luis. Pues sin querer casi nos dio la tipología de políticas públicas de Lewin, ¿no? Ahí estamos hablando de que sí, básicamente una política pública es importante en este contexto porque nos referimos a cualquier programa, proyecto o acción de gobierno para dar solución a un problema público, ¿no? Entonces, a raíz de estos proyectos, programas, que como bien lo mencionaba Luis, pueden tener distintas vertientes dependiendo del tipo de política pública que estemos hablando, es decir, hablamos de políticas redistributivas, distributivas, normativas, regulatorias, que tiene que ver un poquito con lo que hablamos aquí de leyes y reglamentos aplicables al municipio, van a tener injerencia para el bienestar y para el desarrollo de los distintos niveles de administración pública, ¿no? En este caso, hablando del cabildo, nuestro nivel de administración pública al que nos referimos es la administración pública municipal. Entonces, siguiendo un poquito con esta idea, ¿qué es lo que tenemos por acá? En el cabildo es importante mencionar que las funciones principales van a referir a discutir y aprobar políticas, planes y presupuestos que afectan a los municipios. Aquí entonces ya empezamos a ver que se empieza a ahondar en la función pública del cabildo con elementos ya más técnicos, ¿no? Y obviamente aquí, al abordar elementos más técnicos, vamos a empezar a ver el desarrollo de una responsabilidad de este órgano de velar por el cumplimiento de leyes y regulaciones en su jurisdicción, así como también gestionar servicios públicos y promover el bienestar de la comunidad. Esto ya empieza entonces a meternos en competencias muy técnicas, aspectos muy concretos de lo que debe de empezar a realizarse desde las funciones de un cabildo, ¿no? Y bueno, vamos a seguirnos por acá un poquito respecto a lo que nos aborda esta parte del cabildo. ¿Quiénes integran el cabildo? Ya lo mencionaban por ahí también. Esto acuérdense, solamente es un refresh muy rápido, aquí un recordatorio de lo que ustedes también ya han venido viendo un poquito, ¿no? ¿Quiénes integran el cabildo? Vamos a tener como máxima autoridad en el municipio el cabildo, que se va a ver integrado de manera colegiada por un presidente, el síndico o síndicos, que a veces puede cambiar también hacia 2 síndicos dependiendo del tamaño del municipio, y el número de regidores que se determine conforme a la ley, asimismo como su duración y cargo, que también será determinado conforme a esto. En este sentido, también podríamos decir que hay algunos ayuntamientos en los cuales el cabildo integra a un secretario, ¿no? Lo vemos con diversos ejemplos en municipios de nuestro país. Sin embargo, si pudiéramos poner, digamos, 3 personajes principales que integran por acá el órgano del cabildo, podríamos estar hablando de estos 3, presidente, síndico y los regidores, ¿no?
¿Qué es entonces lo que sucede o cuál es la importancia de checar un poquito esto? Quiero que empecemos a ver por acá algo de las funciones que debería de tener cada uno. Y esto no es para abordar de manera conceptual teórica, sino que es para ver reflejada la importancia de cada uno de los procesos que cada personaje o cada estructura dentro del cabildo debe de llevar, ¿no? Empezando por el presidente municipal, que es quien constituye, digamos, esta cabeza del cabildo. Vamos a tener algunas funciones que refieren a ejecutar las decisiones del ayuntamiento, ser conducto para presentar las iniciativas de ley en materia municipal, cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos aplicables en el municipio. Obviamente, si estamos hablando de que se presentan iniciativas de ley, la primera figura del liderazgo que tiene que cumplir y hacer cumplir estas leyes viene a ser el presidente municipal. Y aquí también se implican las labores de representación, ¿no? Recordemos que cuando en las elecciones, gracias al voto popular, nosotros entramos en esta dinámica de participación, elegimos a un representante que pueda precisamente ser la figura clave que va a estar dando la imagen de nuestro municipio, de nuestro ayuntamiento. En este caso, esa función le corresponde al presidente municipal. Y como última parte, podríamos mencionar quizá resolver los asuntos que sean urgentes, comunicando al cabildo en las llamadas sesiones de cabildo. Estos espacios donde precisamente el cabildo se va a reunir para deliberar asuntos de interés, asuntos de materia importante para la población y para el desarrollo de los ayuntamientos, ¿no? Entonces, hasta acá creo que vamos bien. Si seguimos un poquito con las funciones de nuestras otras estructuras que tenemos en el cabildo, podemos movernos ahora con la cuestión de los síndicos, ¿no? Este personaje de los síndicos va a ser muy importante porque básicamente lo podríamos describir como los abogados del municipio, ¿no? Aquí, lógicamente, cuando hablamos de esta defensoría de lo que representa un abogado, tiene que ver mucho con las funciones entonces del síndico por procurar y defender intereses municipales, representar jurídicamente al ayuntamiento, vigilar sobre todo aquí dos asuntos muy importantes, el tema del presupuesto de egresos y la integración de la cuenta pública. También ahí tenemos dentro de sus funciones intervenir en la formulación del inventario de bienes del municipio y como última presentar al ayuntamiento iniciativas de reglamentos, bando de policía y gobierno y algunos otros instrumentos que también estaremos poniendo. Ahora, si se dan cuenta aquí, la figura del síndico es sumamente importante porque estamos ya metiendo aquí intereses jurídicos que tienen que ver directamente con la legislación del municipio y empezamos a ver también aquí aspectos de transparencia presupuestaria, ¿no? Porque estamos hablando de finanzas públicas desde la hacienda local y también el tema de la cuenta pública, cómo se lleva la contabilidad gubernamental y cómo entonces el síndico tiene un rol fundamental para correr directamente esos procesos y que se vean bien definidos y bien especificados, sobre todo para un manejo sano de las finanzas públicas, ¿no? Eso podríamos estar hablando por aquí con los síndicos. Hasta aquí me gustaría preguntarles, ¿voy bien o voy demasiado rápido? Porque me parece que algunas personas están tomando nota. ¿Todo bien? Sí, perfecto. Muy bien. Vámonos entonces con esta última figura que ya describíamos un poquito. El tema de los regidores. Los regidores básicamente van a ser esta figura, también este órgano fundamental que va a estar encargado de vigilar que se cumplan los acuerdos y disposiciones del cabildo. Ellos también tienen dentro de sus facultades informar y acordar con el presidente municipal sobre los asuntos pendientes de las comisiones. Recordemos aquí que cuando hablamos de regidores y cuando hablamos de cómo se constituye este órgano de la regiduría, vamos a estar hablando que, así como por ejemplo lo vemos representado en las cámaras, cuando hablamos de cámaras de diputados, cámaras de senadores, también vamos a tener comisiones específicas a nivel local, ¿no? Porque así como se tienen que hacer determinaciones de gestión de asuntos públicos en diversas materias, gestiones sectoriales, también hablamos aquí que son estas gestiones sectoriales cuando hablamos de comisiones, ¿no? Comisiones que estos regidores conforman precisamente para abordar asuntos específicos de cada materia. En este sentido, lo importante va a ser aquí informar y acordar con el presidente todos estos asuntos pendientes de las comisiones. Otra de las funciones importantes que vamos a ver por aquí con los regidores va a ser el tema de presentar dictámenes que correspondan a su comisión de asuntos a tratarse en las sesiones de cabildo. Nuevamente aquí la figura de las sesiones de cabildo viene a ser importante por la cuestión de cómo este espacio se presta para la discusión y sobre todo cómo este espacio en los últimos años ha tenido una apertura importante hacia la participación ciudadana y hacia estos procesos de apropiación que nosotros estamos viendo, ¿no? Lo vemos representado ya con muchas estrategias como los llamados cabildos abiertos, que tiene que ver precisamente con esta determinación de los gobiernos municipales, de los ayuntamientos,
para poder entonces dar apertura a estos procesos de involucramiento ciudadano. Y por último, viene una función bien importante también acá, que es la de votar o deliberar sobre los asuntos de las comisiones, así como proponer al cabildo acciones para mejorar servicios públicos y para mejorar la atención de asuntos relevantes del municipio. Recordemos que en nuestra Constitución está determinado y está normado cuáles son las facultades que tienen los ayuntamientos. Y entre esas facultades se encuentra la prestación de servicios públicos. Fíjense, aquí cuando hablamos de la prestación de servicios públicos, estamos hablando de un tema bien importante, ¿no? Porque dentro de los servicios públicos se atienden necesidades básicas de todos los ciudadanos y de toda la población de una misma localidad, un mismo municipio. ¿Se acuerdan en qué artículo viene normado este tema de los servicios públicos dentro de la Constitución? Si no mal recuerdo, me parece que es el 76, 73. No, todavía nos falta por ahí. Nos faltan algunos números para llegar. ¿Alguien más se acuerda por ahí? 115, perdón, 115. Exactamente, Luis. 115 constitucional es el artículo que nos va a estar normando todos estos procesos de los servicios públicos y las facultades de los ayuntamientos, ¿no? De los gobiernos municipales. Importantísimo aquí considerarlo porque ese es nuestro respaldo legal a cómo los municipios, los ayuntamientos y los órganos aquí de cabildo van a tener que estar cumpliendo estas facultades y funciones para el desarrollo óptimo de sus municipios, ¿no? Y sobre todo aquí que tiene que ver con esta última parte que mencionamos, que es mejorar la atención de asuntos relevantes para el municipio. Es muy importante considerar que las necesidades, los problemas, las demandas van cambiando día con día. Y es importante que los órganos, los directores, los líderes de gobierno tengan en consideración todos esos cambios a los que nos enfrentamos para poder atender de manera efectiva todas estas necesidades de la población. Entonces, hasta acá ya vimos un poquito cuál es la función del cabildo, cómo se conforma y cuáles son las facultades que podríamos estar viendo, digamos, con cada una de las figuras que lo conforman. No vamos a ahondar más en esto porque tengo entendido que la próxima semanita les van a estar dando un poquito más acerca de esta cuestión de facultades del cabildo, entonces lo vamos a dejar por acá. Pero me parece que hasta aquí vamos teniendo claridad de cuál es la función de los cabildos y por aquí cuáles son las cosas que deberían estar haciendo. Ustedes me dirán, indíquenme con su manita si no quieren prender su micrófono. ¿Hasta acá todo bien? ¿Sí? ¿Perfecto? Muy bien. Vamos a seguir. Entonces, ya que vimos por acá este tema del cabildo y empezamos a ahondar en el concepto, vámonos ahora con el tema de la profesionalización. ¿Se acuerdan que dijimos? Tenemos los dos conceptos clave, profesionalización y cabildo. Ya vimos la parte del cabildo, lo van a ahondar la siguiente semana. Vámonos ahora con la profesionalización, que es la materia que nos interesa el día de hoy. Y yo aquí los quiero escuchar nuevamente. Aquí sí quiero que prendan sus micrófonos porque si no me voy a poner bien mala onda y voy a empezar a preguntar directamente. ¿Qué entendemos? ¿Qué me dirían ustedes que entienden cuando decimos que una persona es profesional? No nos vayamos al concepto aquí, definición etimológica, nada. Díganme ustedes, ¿a qué nos referimos cuando una persona es profesional? ¿Lo comento? Claro, José Luis, lo escuchamos. Muy bien. Considero que una persona es profesional cuando tiene los conocimientos, cuando tiene las destrezas, las capacidades y las habilidades para desempeñar o para desarrollar pues una actividad en concreto. Muchos de nosotros tenemos una serie de habilidades para desempeñar varias acciones, pero si nos centramos en lo que es una sola actividad, podemos decir que por eso hay los profesionales en arquitectura, los profesionales deportistas, los profesionales bueno, en abogados, etcétera, etcétera. Entonces, en concreto, conclusión, son personas que tienen las capacidades, habilidades, destrezas, conocimientos para desempeñar una acción. Perfecto. Muchas gracias, José Luis. Pues creo que ya ni les debería dar el concepto, aquí lo tienen más que perfectamente definido. Efectivamente, cuando nos referimos entonces a la profesionalización, estamos hablando de estos procesos que tienen que ver un poquito, ya me andaba yo brincando, con todo el tema de la especialización, ¿no? Este tema que ya nos comentaba José Luis de que a veces, muchas ocasiones, la gente que estamos metidos dentro del gobierno, nos toca meternos en este papel de todólogos, ¿no? Porque, híjole, tenemos que atender temas de salud, tenemos que atender temas de educación, tenemos que atender temas de infraestructura, tenemos que atender temas de movilidad.
híjole, yo podría seguir con una lista de ejes temáticos aquí que tienen que ver con la injerencia de cómo un gobierno actúa y cómo una persona funcionaria municipal, en este caso, una figura del cabildo, tiene que intervenir, ¿no? Pero es obvio, como bien lo decía José Luis, que no todos podemos ser todólogos, valga la redundancia, en todas estas materias. Por eso tenemos un área de especialización y por eso también tenemos especialistas que deberían de estar ayudando para contribuir en este tema. Y nosotros centrarnos entonces en lo que es la gestión pública, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que vemos aquí cuando hablamos de procesos de profesionalización o los elementos de la profesionalización? Primero, estaríamos refiriéndonos en primera instancia un poquito ya a lo que nos comentaba José Luis, al desarrollo de competencias especializadas. ¿A qué nos referimos con esto? Que la profesionalización va a implicar en un primer momento la adquisición y perfeccionamiento de habilidades técnicas y de conocimientos específicos que son esenciales para desempeñar un rol con eficacia y eficiencia, lo que a su vez nos va a ayudar a garantizar un desempeño de alta calidad en un campo particular. Básicamente, esa es la definición que José Luis se acaba de echar cuando nos hablaba de lo que es profesionalización. Es uno de los primeros aspectos a considerar, ¿no? Aquí estamos hablando ya entonces de conocimientos y habilidades técnicas muy específicas que sí, quizá podemos traer nosotros como personas inherentemente destrezas, podemos tener habilidades que también vamos desarrollando, pero es lógico que en este proceso de desarrollo de competencias necesitamos precisamente ahondar en ellos para adquirir esa tecnicidad y esos conocimientos muy particulares de cada área, ¿no? No podemos decir que un doctor hace lo mismo que un arquitecto, ni tampoco podríamos decir que un arquitecto hace lo mismo que un politólogo. Cada uno tiene sus áreas específicas de conocimiento y las habilidades necesarias, duras y blandas, para desempeñar cada campo de acción. Y fíjense, vamos a ponerlo entonces aquí para empezar a hablar de la relevancia que tiene este tema de la profesionalización dentro de nuestros cabildos. Vamos a ponerlo con un ejemplo por acá. Vamos a ver por aquí quién anda. Y ahora sí los voy a hacer participar aquí de momento. A ver, déjenme ver por aquí quién anda con su camarita encendida también. Olivia, ¿me escucha por ahí? Creo que sí, ¿verdad? Ahí. Aquí estoy. Perfecto, Olivia. Muchas gracias. A ver, vamos a participar con usted aquí en un momentito. Olivia, imagínese que en este momento usted se vuelve millonaria. Híjole, tiene una empresa bien grande y esa empresa le está generando un montón de dinero que dice, híjole, lo que me corresponde ahora es administrar esa riqueza. ¿Y sabe qué, Olivia? Que yo llego de momento y que le digo, órale, vamos a contratar un contador que le ayude precisamente a administrar esa riqueza, ¿no? Pero ¿sabe qué? Que el contador que yo le digo que vamos a contratar es una persona que, híjole, a duras penas sabe matemáticas, se le van de momento las cuentas y pues como que por ahí de momento 2 más 2 le dan 6 y como que de plano las cosas no salen. ¿Qué cree que va a pasar, Olivia? Pues no, no van a cuadrar ahora sí que las cuentas, pues si no sabe, no tiene la experiencia, no tiene las habilidades para, pues sí, para llevar la contabilidad. Claro. Entonces, si no llevamos nuestros procesos de contabilidad, lógicamente es una quiebra total de nuestra empresa, ¿no? Ahí empezamos a ver entonces cómo no por meter a cualquier persona significa que pueda hacer las cosas bien. Yo puedo decirme contador y no por eso puedo necesariamente tener las habilidades o los conocimientos para saber hacer las cosas, ¿no? Ahí hablamos entonces un poquito de este desarrollo de competencias que ya veíamos acá. Entonces, va por ahí quedando respecto a como aquí pongámoslo en el contexto de una institución gubernamental como lo es el cabildo, ¿no? Y que aquí tenemos, por ejemplo, también a la figura de los tesoreros. ¿Qué pasaría si de momento, así como tú no le pondrías las manos, en las manos tu empresa a una persona que a duras penas sabe sumar y restar, le pondrías tu municipio a un tesorero que como que de plano no le dan las cuentas porque los conocimientos no la hizo y resulta que más bien es enfermero y está ahí en la posición de tesorero? ¿Qué pasaría por ahí con el municipio? Pues sí, no, pues las finanzas mal. Todas, Claro. creo que no, no, sí, o sea, ahora sí que cada profesión tiene su, pues ahora sí que su desempeño y pues si es enfermero, pues atender pacientes en el hospital, no sé, si es mecánico, pues atender los coches, arreglarlos, etcétera. Entonces, más o menos así yo pongo el ejemplo. Entonces, si
el tesorero pues sí debe estar bien preparado. Yo creo que con la licenciatura de Administración de Empresas, pues yo creo que llevaría muy bien su trabajo, porque para eso pues hay Claro, que estudiarlo, claro. dependiendo la opción que uno desee. Ujú. Justamente, Olivia, tenemos perfiles muy específicos para cargos también muy específicos, ¿no? Empezamos a ver entonces que los conocimientos y las habilidades técnicas sí resultan fundamentales para cada cargo que se está asignando. Así como un contador que de plano no da para matemáticas, no puede llevar la contabilidad de una empresa, una persona que tampoco tiene las bases ni los conocimientos necesarios puede llevar mucho menos la contabilidad, las finanzas de una institución tan grande como es un municipio, ¿no? Vámonos entonces al siguiente aspecto. Ya vimos la parte de este desarrollo de competencias y conocimientos. Tenemos como un segundo elemento aquí de la profesionalización, la parte de formación continua. La profesionalización en este sentido, cuando hablamos de esa formación continua, va a tener un compromiso con la actualización de conocimientos, con esa educación que se mantiene de manera continua. Y fíjense, cuando hablamos de este tema de la actualización de conocimientos, resulta bien importante porque nosotros sabemos que en el mundo que vivimos es un mundo volátil, con incertidumbre, y que día a día está cambiando y está transformándose respecto a todas las concepciones que vamos viendo el día a día, ¿no? No es lo mismo el avance exponencial que hemos tenido en inteligencia y en tecnología, ¿Cuándo perdón, se dio que cuenta tiene tu que ver, papá de la mochila? ¿Quién sabe? ¿Va a venir? ay, Ujú. creo que por ahí se encendió un micro, mil disculpas por ahí. Perfecto. Entonces, platicamos aquí un poquito. No podemos entonces hablar directamente de que no podemos mantenernos actualizados o al ritmo del día de estos conocimientos que van cambiando, ¿no? Aquí es importante entonces entender que esa formación continua es ese elemento que va a permitir a los profesionales, en este caso a nuestro cabildo, mantenerse al día con los avances en su campo y adaptarse también a las nuevas exigencias. Y ojo aquí en esta última parte, no solamente es capacitarnos y no solamente es formarnos continuamente por querer saber más ni por querer aquí alzarle el ego intelectual. No, estamos hablando de que es una base fundamental para poder adaptarnos a esos cambios en el entorno que estamos teniendo. Considérenlo ustedes desde la parte labor de una persona que está en un cabildo, desde un presidente, desde un regidor, desde un síndico. Tiene que mantenerse completamente pendiente y al tanto de todos estos cambios que van teniendo dentro de su campo y sobre todo de los cambios que también hemos mencionado se dan dentro de las demandas, las exigencias y las necesidades del contexto en el que nos encontramos. Y aquí tenemos otro ejemplo también bien sencillo, ¿no? Cuando hablamos precisamente de esta formación continua y de estos cambios inesperados, nos referimos también, por ejemplo, por excelencia a una situación que enfrentamos y de la que ya afortunadamente, pues podríamos decir que casi salimos todo bien, que fue la pandemia, ¿no? ¿Se acuerdan que básicamente todavía hasta hace unos 2 años, 2 años y medio, no podíamos salir a la calle sin un cubrebocas o no podíamos estar en la tranquilidad de decir, ay, ya no hay pandemia, ya no hay COVID-19, ¿no? Quiero que aquí me platiquen un poquito ustedes, incluso desde sus experiencias, me gustaría escucharlos. ¿Qué sucedió con los gobiernos? ¿Qué sucedió, por ejemplo, desde el gobierno municipal, desde el gobierno estatal federal, con el tema de la pandemia? ¿Se lo esperaban? ¿Estaban preparados? ¿Supieron gestionarla? ¿Qué me dirían ustedes? Los quiero escuchar por acá. Lilia, la escuchamos, Blanca. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues bueno, yo creo que la pandemia, a todos como empezó en China, todo el mundo pensaba que no iba a llegarnos. Eso fue lo primero y yo creo que fue una de las causas donde no se tomaron medidas. Luego, pues desgraciadamente el presidente que tenemos hoy en día lo tomó todo muy a la ligerita. Yo creo que no tuvo conciencia de las consecuencias que todo esto nos trajo pues a todo el país, porque ahora sí que aquí vimos afectados todos, comerciantes, empresas, escuelas, todo. Cuando se empiezan a tomar pues medidas precautorias, la verdad tampoco no sabíamos qué hacer porque nunca nos habíamos enfrentado a algo así. Fue cuando empezó a haber desabasto de medicamentos, de agua, llegabas a los hospitales y era increíble pues que no tuvieran medicamentos. Bueno. Llegó el momento que no había ni agua. Yo te lo puedo comentar en cuestión personal. Yo, por ejemplo, aquí en Querétaro, toda la vida, mi mamá fue atendida en el ISSSTE.
años, más de 40 años la atendieron en el ISSSTE. Y en su momento yo hablaba del ISSSTE maravillas. Llega COVID y llegó el momento que a mi mamá la tuve yo que internar en el ISSSTE y llegó el momento que me dijeron, ¿sabe qué? No tenemos medicamentos, no tenemos ni agua para darles las pastillas. Y terminé sacando a mi mamá del hospital del ISSSTE porque llegó el momento que para mi mala suerte fue cuando colapsó todo el estado, no encontrábamos oxígeno, fue un desabasto general de todo, ¿no? Lamentablemente, mi mami fallece, pero sí nos deja esa amarga experiencia que, pues el apoyo fue muy poco porque no estábamos preparados para una contingencia como tal. Mucha gente al principio lo tomó a la ligera, todavía hoy inclusive cuando fuera el tema de vacunación, muchos decían o muchos no se vacunaron que porque no les pasaba nada. Ahora sí que era una situación como volverte a exponer, ahora sí que más dicen que más vale prevenir que lamentar. Entonces, yo creo que sí fue una situación que a todos nos agarró muy mal parados y no teníamos, digamos que esa experiencia y nadie la había vivido. Totalmente. Muchas gracias por compartir, Blanca. Efectivamente, la pandemia es el mejor ejemplo, el mejor escenario de lo que es la incertidumbre y la volatilidad en un mundo tan cambiante. Así como en un abrir y cerrar de ojos decíamos que la pandemia estaba en China, llegó a México. Y así como también dijimos en un abrir y cerrar de ojos que llegó a México, empezaron a suceder todo este tema de las muertes, el desabasto de oxígeno, la insuficiencia hospitalaria que teníamos por el colapso del sistema de salud y todo este tema también de los cierres económicos que afectó profundamente al desarrollo social que hoy tenemos, ¿no? Y que tiene que ver precisamente con materias intersectoriales, que tiene que ver con desarrollo social, que tiene que ver con educación, que tiene que ver con adaptaciones al sistema de salud, con adaptaciones a la infraestructura y muchísimos cambios que efectivamente nos agarraron desprevenidos. Y desprevenidos a veces sí por el hecho de que no podíamos prever quizá que esto pudiera pasar, pero creo que sí había estrategias de prevención desde la parte de profesionalización que los expertos, al menos en salud, nuestras autoridades de salud, deberían tener como determinación, ¿no? Por eso es que vimos entonces que, desgraciadamente, México se convierte durante la pandemia en uno de los países con mayor índice de mortalidad, ¿no? Y con mayores estragos económicos para la parte de todos los comercios, principalmente las pymes, pequeñas, medianas empresas, que quebraron a raíz de este tema de la pandemia. Entonces, efectivamente, este es uno de los mejores ejemplos para profundizar el por qué es importante estar preparado y mantenernos continuamente en esa formación, esos procesos como autoridades. Nosotros, como parte de los gobiernos, somos líderes aquí, somos figuras referentes porque todos no tenemos que estar en un cargo institucional precisamente, ni ser aquí el presidente, ni el regidor necesariamente, sino que aquí estamos hablando de que todos tenemos y llevamos desde nuestras funciones equipos, procesos, proyectos que estamos desarrollando y los cuales dependen de nuestra responsabilidad, ¿no? Imagínense, si desde nuestra responsabilidad nosotros no estamos preparados para afrontar escenarios de cambios, escenarios de incertidumbre, ¿quién lo va a estar? Allá afuera es muy difícil que los ciudadanos lo estén. Y más si nosotros como instituciones, autoridades, no ponemos tampoco regulaciones como lo tiene que hacer el cabildo, el municipio, para cumplir con estas determinaciones. Entonces, este es el segundo elemento que estaríamos abordando como la parte de profesionalización, la parte de formación continua. Vámonos con un último elemento. Aquí también estamos hablando del tema de ética y estándares profesionales. Y fíjense, esto es bien interesante, porque ya hablamos, por ejemplo, del tema de cómo los conocimientos técnicos y las habilidades son importantísimos para la profesionalización de los servidores públicos, en este caso en nuestro cabildo. Pero ¿qué pasa también cuando hablamos de una parte de moralidad, o en este caso no de moralidad, sino de ética? No podemos excluir de los procesos de profesionalización la parte de la ética y el estándar de profesionalidad que va más allá de lo técnico, que va más allá de lo teórico de los conocimientos. Aquí cuando hablamos específicamente de la ética y estándares profesionales, nos referimos a estos procesos que también abarcan la adopción de códigos éticos y de estos estándares que van a contribuir a la integridad y a la credibilidad del ejercicio profesional. Ojo aquí, tenemos un concepto bien importante. Dejemos toda esta parte de la cuestión aquí ética moral que muchas veces está estigmatizada o pues ya con los cambios que estamos teniendo socialmente se entienden desagregadas de la función de un gobierno, ¿no? Sin embargo, tenemos aquí
un concepto fundamental que viene a ser la credibilidad, ¿no? Y la credibilidad es la base de cualquier gobierno. Estemos hablando de un gobierno municipal, estemos hablando de un órgano como el Cabildo, estemos hablando de una figura política, la credibilidad va a ir directamente ligada con otro concepto que nosotros entendemos como legitimidad, ¿no? Y aquí no solamente se trata de meter también una parte legal de cómo alguien es electo, cómo una institución es, ejecutada, cómo tienen que ver aquí los procesos de gobierno, sino también la legitimidad, la credibilidad, la aceptación que tiene la sociedad y que tiene la ciudadanía hacia todas estas autoridades y todas estas instituciones y todos estos órganos que conforman a nuestro gobierno. Entonces, la ética y la parte de los estándares profesionales, a pesar de que podría entenderse que no es parte de la profesionalización, es fundamental. Y no lo hablemos solamente en la labor gubernamental, digo, este es el tema en materia. Considérenlo desde cualquier profesión. Un doctor debe de tener ética profesional. Un abogado debe de tener ética y estándares profesionales para poder desempeñar adecuadamente su función. Vamos a verlo con un ejemplo también acá bien claro, ¿no? Vámonos aquí un poquito con esta cuestión. Vamos a ver quién más tiene por acá prendida su camarita. Veo que por acá anda Sonia. ¿Me alcanza a escuchar por ahí? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Sonia. A ver, Sonia, me va a ayudar usted con este ejemplo. Imagínese que de momento usted se pone de acuerdo. Bueno, no, vamos a ponerlo así. Imaginemos que de momento, Sonia, usted se vuelve bien famosa. Aquí como estrella de Hollywood que casi todo el mundo la anda persiguiendo, ¿no? ¿Qué va a pasar entonces? Que usted me va a decir, híjole, ¿sabes qué, Aitana? Yo ya ando aquí con la fama por detrás, necesito que alguien me proteja. Y como toda buena estrella de Hollywood, usted se va a conseguir un guardaespaldas, seguridad privada para usted. ¿Qué pasaría, Sonia, si yo le dijera que ese guardia de seguridad no tiene, quizá tiene todas las competencias, los conocimientos, las habilidades para cuidarla, pero no tiene precisamente la mejor ética profesional que podíamos hablar? Y entonces yo de momento le digo, híjole, es que tu guardaespaldas como que de momento sí le entra por aquí a la corrupción y en una de esas se entera usted que le pagaron precisamente o que está haciendo actos de corrupción en su función para cuidarla. ¿Qué cree que pase con su seguridad, Sonia? Pues no sería, ahí estaría fallando la ética profesional. ¿Por qué? Porque no cumpliría él con todos los requisitos o con todo, lo que se necesita para que me proteja bien, porque supone que yo debo de confiar absolutamente en él. Estoy Exactamente. confiando mi vida, o sea, mi vida que no tiene precio. Entonces muchas Exacto. veces yo creo que también pasa eso en el gobierno, que a muchos funcionarios, yo no soy funcionaria, yo soy nada más ciudadana, que a muchos funcionarios se les sube el ego y ya dejan a un lado todo eso que es la ética profesional, porque a lo mejor pueden ser muy teóricos, pueden saber de leyes, de todo lo que están haciendo, pero no en la práctica. O sea, no practican lo que son los valores, no practican, no están, ¿cómo decirlo? Mm, acercados a los problemas reales de la sociedad. Claro, totalmente. Y que tiene que ver un montón con lo que veíamos al principio, ¿no? La congruencia. Yo no puedo decir, tóquense la nariz y agarrarme las orejas. ¿Qué onda? Un funcionario no puede, un funcionario, una institución, un órgano de gobierno, no puede decir, vamos a ser transparentes y abiertos y con la cuenta pública, híjole, y por atrás estarse despilfarrando el dinero, ¿no? Tiene que ver mucho con esta cuestión, porque entonces se pone en riesgo algo tan importante como la vida, la seguridad, el desarrollo, el bienestar de las personas. Juan, ¿iba a hacer algún comentario por acá? Bueno, alcancé hoy porque fue a hacer unas cosas sobre la profesionalización de los servidores públicos. Bueno, en el caso mío, yo soy servidor público, ¿sí? Estoy de asistente administrativo dentro del ayuntamiento de Huixquilucan, de este trienio que va a terminar y vamos a tener continuidad en el siguiente trienio, primero Dios. Bueno, yo soy servidor público y yo por ningún motivo
yo no he dado, como dicen, es que luego hay muchos funcionarios por mala fe que por querer sacar el trámite o por querer quedar bien con la persona o por agilizar su trámite te dan un pequeño soborno, ¿sí? Digo, en el caso mío, no ha pasado eso. O sea, a mí me ha tocado gente de que me han dicho, te doy para el refresco. Yo le dije así a un ciudadano, le digo, mira, a mí no me pagues. Tú con tus gracias y con tu sonrisa, esa es mi paga, porque yo tengo un sueldo. Yo percibo un sueldo y yo no voy a prestarme como servidor público a actos de ese tipo, ¿no? Porque no es así, ¿no? Y por tener una hoja de servicio impecable, por no tener reporte de que pues, al ciudadano le, como dices tú, le llegan a pedir dinero a las personas por agilizar un trámite, pues en el caso mío, yo sí soy honesto y abierto, conmigo no va eso. ¿Por qué? Porque yo percibo percibo Claro. un sueldo para mí por mi trabajo, ¿sí? Y con una sonrisa y con un gracias, esa es mi paga y me doy por bien pagado con un gracias y con una sonrisa. Y yo al ciudadano les muestro una sonrisa y gracias. ¿Por qué? Porque yo realicé mi trabajo conforme debo de realizar mi trabajo. Y eso es un Claro. buen servidor público, porque luego hay malos servidores públicos con tal de ayudar a la persona y querer sacar el trámite y por abajo del agua reciben un soborno, pues eso no va. Eso es un mal servidor público. Es que hay dos tipos de servidores públicos. Los buenos servidores públicos y por esos malos servidores públicos, la imagen del buen servidor público que no tiene ninguna mancha en su hoja de servicios se opaca por un mal servidor público, ¿no? Que hace lo contrario. Y por ese mal servidor público, a los buenos servidores públicos los empiezan a catalogar igual que ellos, ¿no? Y eso no Claro. va. Ese es mi punto de vista. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, por compartir. Efectivamente, este es el ejemplo de lo que se trata tener ética profesional y de cómo precisamente esa ética profesional nos va a ayudar a desarrollar competencias y los procesos como deben de ser, ¿no? Es bien fácil de momento dentro del gobierno como servidores públicos, pero también como ciudadanos desde la contraparte, ser precisamente parte de esta dinámica, de este ciclo, este ciclo vicioso que propicia temas como la corrupción, ¿no? Y que tiene que ver precisamente desde algo tan sencillo como, híjole, acabo de cometer una infracción, oficial, no me la cuente, le doy 500 pesos aquí para el refresco. Y nos vamos haciendo parte de esa cadenita, ¿no? Tiene que ver mucho entonces con todos esos estándares de ética profesional, porque imagínense, en el peor de los casos, poniendo este ejemplo de que nos cruzamos un rojo o nos pasamos por ahí alguna infracción, pues ya nos detuvieron, le damos los 500 pesos a la gente y lo que quieras. Híjole, pero si 20 personas más lo empiezan a hacer y 50 y luego 100 y luego media ciudadanía, ¿qué va a pasar? Los accidentes se van a incrementar, porque lógicamente nadie va a estar directamente dentro de la ley, sino al margen de ella, ¿no? Sabiendo que entonces no hay ética profesional como parte de las funciones fundamentales de un servidor público. Entonces, ya empezamos a ver por aquí todo este tema de la conceptualización de la profesionalización, ya compartimos también por aquí un poquito de experiencias. Vámonos entonces ahora con esta importancia que ya es básicamente los puntos claves de lo que hemos estado mencionando. Primero, entender a los gobiernos municipales como entidades cruciales para el desarrollo humano, social y colectivo, así como para la creación de políticas públicas de impacto que ya estuvimos platicando, debido a su cercanía y continua vinculación con la ciudadanía. Aquí hay un aspecto a destacar y que es bien importante, ¿no? Cuando hablamos precisamente de los gobiernos municipales, en este caso el cabildo, siendo el órgano máximo del gobierno municipal, va a ser bien importante entender la relevancia que tienen estos municipios, la relevancia que tienen estos órganos de gobierno. Muchas veces nosotros pensamos o decimos, es que el gobierno o el orden de gobierno más fuerte es el federal, o es que los estados hacen mucho más. Híjole, el municipio es bien importante. ¿Por qué? Porque es nuestro primer punto de contacto, es quien mantiene a las autoridades, a las instituciones más cercanas a nosotros. Piénsenlo ustedes así, ¿quién atiende o quién en teoría debería atender cuando les roban algo o cuando los asaltan o cuando tienen algún problema con materia de seguridad pública? Aquí no viene directamente a atendernos de momento la Guardia Nacional o no viene de momento corriendo a atendernos el Policía Estatal. La primera capacidad de respuesta es desde la gestión municipal y quien tenemos más cercano entonces ahí es la figura del policía municipal.
Y así como sucede en la seguridad, sucede con muchos otros procesos que nosotros llevamos y que nos hablan entonces de la importancia del por qué este gobierno municipal, ese cabildo, esa institución del orden municipal va a tener tanta relevancia en los asuntos de la vida cotidiana. Piénsenlo también con toda la parte de servicios públicos. ¿Quién nos da el servicio de limpia? El municipio. ¿Quién nos da el servicio de alumbrado? El municipio. ¿Quién nos da el servicio de alcantarillado y drenaje? El municipio, ¿no? Son servicios básicos para necesidades básicas que tenemos todos los días, porque las necesidades básicas, ustedes saben que no esperan, no es como que un día sí la tengamos y un día no la tengamos, sino que todos los días necesitamos que recojan la basura, todos los días necesitamos que podamos transitar por las calles con luz para alumbrarnos y evitar cuestiones de delincuencia, y así muchos otros de los servicios y facultades que el ayuntamiento, el cabildo, va a aplicar desde esta concepción. Entonces, seguimos un poquito con esto, que es la parte también que ya mencionábamos, ¿no? Bueno, el entorno de cambios acelerados que ya lo hemos completado aquí con la parte de la pandemia y cómo este precisamente aspecto de profesionalización va a permitir a los gobiernos locales responder de manera más efectiva y ágil a desafíos que surgen cada vez en mayor cantidad y complejidad. Y aquí volvemos un poquito al punto de lo que platicábamos de la pandemia, ¿no? Decimos, hay muchas cosas que no se pueden prever porque son inesperadas. La pandemia fue inesperada, nadie se imaginó que se iba a convertir en una enfermedad que iba a atacar de manera mundial y de manera tan exorbitante, acabando con tantas vidas, ¿no? Pero lo que sí podemos es tener una respuesta activa, rápida, que si está empezando un problema podamos tener políticas, proyectos, acciones gubernamentales para atacar inmediatamente. Híjole, no dejar de que, que los casos se me vayan para arriba, que los hospitales empiecen a colapsar, que el oxígeno se me empiece a acabar en su reserva. No, tener planes y ser un gobierno previsor también, una vez que empezamos a determinar los desafíos que tenemos, ¿no? Y esto nos va a hablar entonces de esas capacidades operativas, funcionales, institucionales que tienen nuestros órganos de gobierno y que sobre todo tienen figuras importantes como lo es el cabildo dentro de las determinaciones de las funciones que ya hemos empezado a ver. Seguimos un poquito con esto y entonces en este mismo aspecto de la importancia recalcamos la parte de la capacitación y la formación. Aquí recordemos entonces que van a ser fundamentales para asegurar que los servidores públicos cuenten con actitudes, habilidades, conocimientos para diseñar, implementar y evaluar políticas públicas que respondan a las necesidades reales de la comunidad. Aquí entonces la presencia de los llamados gestores públicos profesionales se ve representada en los resultados de nuestros gobiernos. Mucho cuidado aquí también con lo que estamos hablando. La calidad de autoridades, de instituciones, de órganos que nosotros tengamos va a ser proporcional a la calidad de servicios, a la calidad de resultados que nosotros vamos a ver materializados. Ya lo poníamos con un ejemplo muy simple. Si yo tengo un mal contador, ¿qué va a pasar? Mi dinero se va a perder. Así de sencillo. No hay más. Porque la persona que lo está atendiendo no es profesional, no tiene los conocimientos, no tiene las habilidades. Mismo caso, si yo tengo un gobierno poco profesional, una autoridad poco preparada, un órgano poco ético, lógicamente vamos a tener resultados también catastróficos en este sentido, ¿no? Y es bien importante aquí entonces recordar que parte de esta capacitación y parte de esta formación tiene que ver con lo que mencionábamos al final de este segundo puntito, ¿no? Que tienen que responder estas políticas públicas que ya lo platicábamos a las necesidades reales de la comunidad. Y aquí, ojo, es bien importante también. Muchas veces los funcionarios que se encuentran en el cabildo, dígase presidentes, dígase regidores, dígase síndicos, secretarios que están aquí, y que se consideran líderes o las autoridades de orden jerárquico más alto, les cuesta mucho trabajo salir del despacho. ¿A qué me refiero con salir del despacho? Que muchas veces los planes municipales, los planes de desarrollo, tienen que hacerse, o más bien los realizan, desde la comodidad del escritorio. Híjole, y es bien fácil que yo ahorita diga, ¿sabes qué? Es que a media ciudad le hace falta pavimentarse, entonces yo le voy a invertir la mitad de mi presupuesto a pura pavimentación. Ah, caray, ¿y ya fuiste a hacer un diagnóstico? ¿Ya te fuiste a asomar a las calles para ver si realmente necesitan pavimentación? ¿Ya preguntaste con la gente si es lo que quieren, si es lo que les hace falta dentro de sus comunidades? Es bien importante entonces aterrizar aquí que esos procesos de capacitación y formación van a ser fundamentales para determinar qué políticas se van a aplicar, qué procesos, qué planes, qué reglamentos vamos a legislar aquí en esta parte acorde a la necesidad que tienen nuestros municipios, ¿no? Y con base a esto entonces vamos a tener buenos resultados en la gestión presupuestal, porque entonces el dinero se va a ocupar de manera adecuada para lo que nosotros necesitamos.
Y no vamos a estar gastándolo loquito en pavimentar de momento 100 calles y de momento le invierto tantito a poner alumbrados donde no necesitaban alumbrado y andar haciendo una sarta de cosas que se salen de lo que realmente la población necesita. Entonces, seguimos por aquí con la parte de la importancia y terminamos un poquito este apartado con esta frase, ¿no? Esto tiene que ver con una cita que se saca precisamente de la ONU a través de su informe del Índice de Desarrollo Humano Municipal, ¿no? Básicamente nosotros podemos estar refiriendo a estos procesos de participación en una frase que lo resume de esta manera. Esta es la premisa de que más y mejores capacidades funcionales en los funcionarios permiten que los gobiernos locales tengan mayor incidencia en la promoción del desarrollo humano sostenible y por lo tanto resulta fundamental identificar los retos asociados a los integrantes de los gobiernos municipales mexicanos, ¿no? Básicamente, con esto resumimos el por qué la proporcionalidad de la calidad que tú tengas como servidor, como institución, como órgano, va a ser proporcional a los resultados que tú mereces. Terminamos entonces con este apartado de la importancia y vámonos un poquito atrás hacia entender la parte de antecedentes y marco normativo de cuando hablamos de esta cuestión de la profesionalización, ¿no? Vamos entonces a checar un poquito esto. Hablar de profesionalización en el servicio público municipal, como bien lo hemos dicho, va a ser un aspecto crucial para la toma de decisiones informadas, la implementación de políticas públicas efectivas y la mejora en la calidad de vida general de la población con liderazgos gubernamentales eficientes y de alta calidad. Ya lo hemos representado en ejemplos concretos, vamos a empezar a andar un poquito en esta parte de las determinaciones legales para empezar a abordar el diagnóstico de, ok, ya vimos por qué es importante, ya vimos por qué es una problemática. Ahora cuéntame, ¿cómo estamos entonces en esta cuestión? ¿Qué también está México? ¿Qué también están nuestros municipios en todo este tema de la profesionalización? Y vámonos entonces un poquito con los antecedentes, ¿no? Este tema de la profesionalización, fíjense, tiene raíces que, así como el cabildo encontramos su origen desde la época colonial, la parte de la profesionalización va a surgir desde teorías antiguas, desde la ciencia política, desde la administración pública, que ya nos hablaban del por qué es importante introducir este tema dentro de la administración pública, ¿no? Y aquí entonces tenemos, por ejemplo, a uno de los autores relevantes dentro de la parte política de gestión pública, que es Max Weber. ¿Qué nos va a decir Max Weber? Que la necesidad de profesionalizar la administración pública, conocida también en ese momento como burocracia pública, tiene sus raíces en estas partes teóricas que nos daba este autor. ¿Qué es lo que entonces nos dice? Weber va a enfatizar en que la burocracia, los sistemas gubernamentales como modelos administrativos, van a requerir de funcionarios altamente técnicos y profesionalizados, cuyas competencias es cruciales para el buen funcionamiento del gobierno democrático y de sus políticas. Entonces, fíjense, ya no es nada más como que aquí la ponente se los está inventando, hay teorías, hay parte también de los fundamentos de la ciencia política y de la gestión pública que reconocen a la administración como un proceso fundamental para el desarrollo de la función gubernamental, ¿no? Entonces, si nos seguimos un poquito por acá, lo que vamos a ver es que con base a estas ideas de Weber se van a ir relacionando algunos temas y se van a ir desarrollando estos procesos de gestión pública dentro de la administración pública, ¿no? Que tiene que ver entonces aquí con el tema de cómo está el sistema político mexicano y cómo ha evolucionado ese tema de la profesionalización. Entonces, vámonos con este primer punto. ¿Qué sucede en el gobierno municipal? En los gobiernos municipales, la profesionalización se encuentra todavía muy lejos de adoptarse como una política deliberada y estable. ¿A qué nos referimos con esto? Que el sistema político mexicano en la actualidad no nos ha permitido el pleno desarrollo de los servidores públicos municipales a causa de dos aspectos bien importantes que ya también los íbamos platicando por acá. El tema de la lealtad política, que tiene que ver con un poquito la confianza y todo este tema de los intereses partidistas, por encima de las capacidades técnicas que son los medios, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto cómo funcionarios se pasan directamente de un partido a otro y brincan y brincan y brincan y brincan y brincan aquí por la lealtad política, simplemente por lo que llamamos el hueso, ¿no? Andan detrás del hueso, simplemente por conseguir abarcar aquí la parte del dinero. ¿Y qué sucede también, por ejemplo? Ya ni siquiera hablemos de brincarnos de un partido político a otro, que eso es como un poquito más descarado, ¿no? Hablemos entonces de estas personas, de esos servidores que prefieren poner por encima los intereses que ellos tengan directamente con la lealtad política por encima de esas capacidades técnicas, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo,
que si yo estoy aspirando a tener un buen cargo de momento o a que quiero llegar a una posición más alta, puedo poner en riesgo el bienestar de mi comunidad, puedo poner en riesgo también esta parte de la profesionalización y dejar fuera a personas que realmente tienen el perfil para poder entrar a tomar cargos públicos o cargos precisamente gubernamentales, simplemente por poner al compadre, al amigo, al hermano, al familiar o al conocido de cualquier otra persona. El llamado nepotismo, ¿no? Que lo vemos muy representado también en la administración pública mexicana, desgraciadamente. Y eso lo hablamos en todos los niveles. ¿Cuántas veces no hemos visto que las personas que están, como ya lo platicábamos, atendiendo labores importantísimas, funcionales en los municipios, en los estados, en las dependencias federales, tienen perfiles que de verdad uno dice, híjole, ¿y qué caramba se está haciendo por ahí un técnico en electricidad trabajando de jefe de la Comisión Nacional del Agua, ¿no? Ah, caray, ¿a poco ese sabrá de veras cómo se deben de llevar todos los procesos de descargas de aguas residuales? ¿A poco ese sabrá cómo se debe de llevar todo el tema de gestión de pozos? Pues no creo, ¿verdad? Está bien complicado. Y uno se pregunta entonces, híjole, ¿por qué esta persona que de veras no sabe, que de veras no tiene los conocimientos y que de veras no tiene el perfil, ya mucho menos la ética, está en un puesto así cuando hay gente allá afuera que tiene muchas capacidades y muchas habilidades para poder estar en una posición realmente de liderazgo, realmente de servidor público? Como bien lo platicaban hace un poquito, me parece que era José Luis, me parece que lo comentaba, o quién era quien nos comentaba por ahí un poquito el tema de que él es servidor público, ¿no? Hablábamos precisamente de cómo entonces estos procesos se van a ver, era Juan más bien, mil disculpas. Juan nos comentaba precisamente aquí hace rato esta cuestión de cómo él como servidor público tiene vocación para estar ahí. Y cómo a pesar de que le pongan el billete aquí, Juan dice, no, yo percibo un sueldo y yo no tengo por qué estar aceptando dinero de ti para darte un favor o para darte un beneficio que no se lo doy a los demás, ¿no? Pero híjole, ese es un tema bien difícil y es bien complicado, porque volvemos a lo mismo. La lealtad política, desgraciadamente el nepotismo, se mantiene muchas veces por encima de los méritos, el sistema meritocrático hacia el que deberíamos aspirar. Y que lógicamente, al tener autoridades verdaderamente profesionalizadas, verdaderamente capacitadas, híjole, imagínense cómo mejorarían todos los procesos administrativos que nosotros tenemos. Sería un cambio radical, ¿no? Pero tiene que ver mucho con esa parte estructural sistémica que desgraciadamente aún no podemos superar. Entonces, pasando un poquito de este contexto que tenemos ya por acá, vámonos con el marco legal. ¿Qué tanto instrumentan o qué tanto tenemos por ahí leyes, reglamentos que puedan normar este tema de la profesionalización? En materia legislativa es bien importante mencionar que la Constitución Política, que ustedes saben que es el máximo instrumento normativo en todo México, no contempla explícitamente un precepto que defina o caracterice a la profesionalización de los servidores públicos. Es decir, en palabras simples, en la Constitución no se menciona nada que haga referencia a que un servidor público debe de estar verdaderamente profesionalizado, ¿no? Es más, hoy vemos que muchas veces con estas iniciativas de reforma, estos cambios que se quieren implementar a muchos poderes, sistemas que tenemos también, están cayendo peor aún en aspectos que involucran más el desprofesionalizar a la función pública, ¿no? Estamos bajando las edades para aceptar puestos ahí que requieren de experiencia, estamos bajando el nivel de estudio que se requiere para poder entrar a un puesto meramente técnico, estamos hablando de toda la parte de lealtad política y otros factores que influencian, porque desde nuestro marco legal no tenemos algo que regule esos temas de profesionalización. ¿Qué es lo que tenemos, digamos, en nuestra Carta Magna? Pues quizá que solamente en nuestro artículo 5 tenemos la libertad de trabajo en general, ¿no? Nos sirve por ahí para algunos aspectos, precisamente de desarrollo laboral, pero no precisamente para lo que nosotros estamos buscando de la cuestión de profesionalización. Entonces, ya vamos viendo deficiencias. Tenemos una parte de un sistema no meritocrático que se mueve por la parte de lealtad política. Y tenemos también ya la parte bien complicada de que en nuestro marco legal propiamente no se regula a nivel constitucional. Es decir, para homologar en todos los estados, en todos los municipios, no existe propiamente una determinación acerca de la profesionalización. ¿Qué seguimos entonces acá viendo? Que como parte de esto entonces nos vamos directamente a cómo influencian estas dos situaciones o estos aspectos que hemos visto dentro de la profesionalización a el diagnóstico propiamente de cómo nos encontramos situados parados en las funciones de nuestros
servidores públicos, ¿no? Específicamente nuestros funcionarios municipales, que es lo que nos interesa en la materia de hoy. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Primero, abordar un poquito de contexto. Tenemos actualmente reconocidos 2.457 municipios en nuestro país, ¿no? ¿Qué es lo que vemos o cuál es la situación general que podríamos estar hablando? Tenemos potestades, procesos, personal, recursos y ciudadanía que se ven debilitados dentro de toda esta parte de los municipios y que a su vez ocasionan una situación de precariedad económica y debilidad institucional. Fíjense, no nada más estamos hablando entonces de que aquí ya tenemos instituciones que no son totalmente sólidas, ¿no? Dentro de los municipios, sino que también los municipios se encuentran situados en una situación bien compleja por el tema de la precariedad económica. Nosotros podríamos decir, híjole, es que los gobiernos manejan un montón de dinero. Sí, sí manejan un montón de dinero, pero también consideremos que los gobiernos tienen que encargarse de muchas funciones y muchos aspectos a determinar dentro de todas las facultades que ellos tienen. Y que parte entonces de esas funciones y de esas facultades involucran soltar recursos. Y esos recursos muchas veces se van a ver limitados desde la parte del municipio. No es lo mismo la cantidad de dinero que tiene una recaudación a nivel federal, ya dígase, por ejemplo, estatal, que la que tiene un municipio. Nosotros sabemos que financieramente, económicamente, el municipio va a ser el orden de gobierno más débil, ¿no? Precisamente porque aquí hablamos de un tema de recaudación que está muy limitada. Realmente el principal ingreso que los municipios tienen se va a constituir en el impuesto predial y muchas veces encontramos un déficit también ahí con el pago de estos impuestos y por eso también la parte de estrategias recaudatorias, ¿no? Muchas veces las multas, las fotomultas, las infracciones que también encontramos, pero que muchas veces también ocasionan el descontento social. Y que tenemos aquí entonces un dilema de poner a los gobiernos entre la espada y la pared, cuando hablamos también ahí de una parte de lealtad política o de aspiración política. Muchas veces los gobiernos casi no quieren ya ni cobrar multas ni hacer nada ya al final de los trienios, precisamente para asegurar que en la siguiente administración nosotros votemos por ellos, ¿no? Decir, pues mira, son bien buena onda, quitaron las multas, quitaron aquí las infracciones, no están haciendo esto por acá, vamos a votar por ellos. Tiene que ver de nuevo con el asunto de la lealtad política, ¿no? Y hacia dónde estamos teniendo estas aspiraciones personales por encima del bienestar común que estamos viendo dentro de la población municipal. Entonces, ya tenemos aquí un escenario complejo desde la parte de precariedad económica y debilidad institucional. ¿Qué es lo siguiente que tenemos? Cifras bien concretas para que vean que yo no les estoy mintiendo en este tema de la profesionalización. ¿Cómo vemos representada la situación actual de los servidores públicos municipales? Déjenme platicarles un poquito. Según cifras del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales del 2023, que fue realizado por nuestro INEGI, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, las instituciones de las administraciones públicas municipales y delegacionales de nuestro país, recordemos que en la Ciudad de México tenemos delegaciones, por eso es que este censo se llama así, contaban con un total de 1.083.703 servidores públicos adscritos. Tenemos ya ahí una cifra grande, ¿no? De servidores públicos que están también por aquí trabajando dentro de las administraciones municipales. ¿Qué es lo que va a pasar entonces con estos servidores o qué diagnóstico tenemos por ahí de sus competencias? Nos encontramos de momento con esta gráfica que, híjole, está complicada, ¿no? De ese total adscrito que estamos hablando, el 1.083.703, solo el 17.8% cuenta con estudios de licenciatura. Es decir, si lo pusiéramos en cifras ahí, cambiándole más o menos la estadística, podríamos decir que 2 de cada 10 personas o 2 de cada 10 servidores municipales, eso redondeándole, porque tendría que ser 1.7, pero pues no podemos poner 1.7 personas, 2 de cada 10 servidores municipales cuentan con licenciatura. Caray, ¿y los otros 8 qué onda? ¿Con qué estudio tienen? Vemos entonces que si solamente el 17.8% cuenta con licenciatura, híjole, son menos los que cuentan con estudio de posgrado, ¿no? ¿Cuánto? Una cifra mínima casi inexistente del 1.1% tiene posgrados. Es decir, nada. Estamos diciendo que prácticamente los servidores públicos municipales no alcanzan ese grado de estudio. La distribución aquí entonces la vamos a ver principalmente centrada en funcionarios mayormente con grados de secundaria y de bachillerato. Aquí ya empieza a ser preocupante la situación porque ya ni siquiera nos referimos a tener habilidades técnicas o a tener conocimientos especializados, sino que la educación básica se empieza a ver sesgada, se empieza a ver limitada desde tan solo los funcionarios que nosotros tenemos
que no cuentan ni siquiera con un grado superior. Vaya, ya ni siquiera dígase por aquí la secundaria, ¿no? Aquí en la gráfica podemos ver entonces que, por decir, la secundaria está teniendo aproximadamente un 14.3, me parece, o es el 21.6 por aquí por los colorcitos. Pero andan por ahí de los 20, 21, 23 que tenemos con esos niveles precisamente de preparación, ¿no? Los demás de plano, híjole, ya ni los mencionamos porque pues ya son personas que se han quedado con niveles de preescolar, niveles también algunos que pues sí exentan a lo mejor como hacia la carrera técnica, pero muy difícilmente tenemos grados de estudio superior que nos puedan estar dando un indicador de una profesionalización, una educación mucho más formal, ¿no? ¿Qué es lo que seguimos viendo, por ejemplo, entonces aquí en nuestro diagnóstico? Y un segundo porque parece que mi pila se va a acabar y si no, pues voy a dejar por acá abandonados. Muy bien. ¿Qué es lo que seguimos viendo entonces aquí? Tenemos ahora el nivel de escolaridad de los funcionarios electos o de lo que nos interesa, nuestro cabildo. Y fíjense, tápense un poquito por aquí los ojos porque aún así las cifras no son las mejores posibles. En tema de presidentes municipales y alcaldes, tenemos que el 48.3 de estos son aquellos que contaron con una licenciatura, mientras que solamente el 5.6 tiene maestría y una cifra así casi también que ni se ve, el 1.2 tiene doctorado. Aquí obviamente, si lo ponemos en perspectiva de todos los funcionarios municipales, cuando hablamos ya de presidentes municipales y alcaldes, podríamos estar diciendo que mejora un poco la cifra, ¿no? Aumenta de pasar de ese 17 que teníamos por ahí con los funcionarios municipales a nivel general, a hablar ya entonces de presidentes municipales, pues sube, ¿no? Vemos que sí hay un aumento. Sin embargo, ese incremento nos estaría diciendo que la mitad de los presidentes municipales y alcaldes tienen una licenciatura. Híjole, ¿y la otra mitad? ¿Qué pasa con ellos? Ya vimos que prácticamente 5.6 tienen maestría, 1.2 tienen doctorado. Ahí básicamente ya estamos con el 55%, ¿no? Más o menos. Y entonces el otro 45% de nuestros presidentes y alcaldes, ¿qué tienen? Primaria, secundaria, quizá una carrera técnica, pero no llegan a un grado de estudio superior. Y es bien importante porque ahí sí no podemos decir, híjole, pues se le perdona, ¿no? No hay problema, que sea una persona que se quedó hasta la secundaria, hasta la primaria. Híjole, es el líder de un municipio. Ya vimos por eso las funciones al principio de cada estructura, cada figura que conforma el cabildo. No es para cualquier cosa decir que un presidente municipal debería de tener un grado de estudio, ya ni siquiera se diga superior, porque en el mundo tan competido en el que estamos hoy, tener una licenciatura ya es lo mínimo. Ya estamos excediendo hacia grados hacia grados precisamente de doctorado, de maestría, que ya superan entonces ese grado de estudio superior que se tiene que ver con la licenciatura. ¿Qué pasa con el caso de los síndicos? Los síndicos en el país que estamos viendo, decíamos, son el abogado del municipio que tiene que ver toda la parte jurisdiccional. Tiene entonces aquí la parte de que solamente 1045, que son prácticamente 40.13, cuentan con una licenciatura. Aquí baja un poquito, si se dan cuenta, en relación con los presidentes municipales y alcaldes, nos vamos a que solamente 4 de cada 10 síndicos van a tener este estudio superior de licenciatura. Luis, iba a mencionar algo por acá, lo escuchamos. Sí, muchas gracias. Sí es alarmante lo que tú comentas, es preocupante también. Y sin embargo, yo creo que desafortunadamente este derecho humano consagrado en la Constitución que tenemos todas y todos los mexicanos y las mexicanas de votar y ser votados para un cargo público. Me parece que también esto es como un poquito la vuelta, ¿no? A este tema. Particularmente hablando de los ediles, de quienes conforman un ayuntamiento, ¿no? Que es, insisto, complejo, por no decir imposible, pedirles que tengan un grado de estudios, un grado de preparación suficiente, competente y pertinente para desempeñar un cargo como integrante de un órgano de gobierno, que como ahí en una de las láminas lo pusiste, en sus decisiones está el futuro, el progreso, el desarrollo, etcétera, 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 ¿no?
de un municipio, ¿no? Entonces es complejo, y hay veces que las propias leyes son las mismas que ocasionan el vacío, el hundimiento, el obstáculo, etcétera. Y Totalmente. creo que, no sé, yo me quisiera pensar que si alguien me dice, oye, te van a operar de las anginas, ¿no? Pues ahí está el enfermero, ¿no? Pues sí sabe, o sea, sí sabe, ¿no? Yo quisiera saber quién se opera con el enfermero, ¿no? Y evidentemente el comentario no es desde el punto de vista de la persona, ¿no? Porque, bueno, al menos nosotros los panistas, el primero de los pilares del humanismo político es el inminente respeto a la dignidad de la persona humana, ¿no? O sea, hablamos de la figura social o jurídica o política que representa, ¿no? No la persona, ¿no? Entonces, o sea, que yo tenga un alcalde que haya tenido o que tenga primaria trunca y sea quien delibere junto con un ayuntamiento los asuntos sociales de acuerdo a lo que establece la ley orgánica en cada estado, que puede ser diferente, puede variar. El caso de Guanajuato, el artículo 76, donde son las facultades que tienen los ayuntamientos en materia de seguridad, en materia de hacienda, en materia de obra, etcétera, etcétera. O sea, resulta un poco como complejo que yo tenga un alcalde, un edil, que no tenga un nivel en este esquema que tú has manejado, en estos tres aspectos, el del profesionalismo, que es el de los conocimientos, o el de las competencias, el de la formación y el de la ética, o sea, me resulta un poco contrario, ¿no? Luego entonces, me parece que a razón de este obstáculo que la Carta Magna nos pone, a razón pues de esto que yo comento, de que pues como tenemos el derecho humano de votar y ser votados, ¿no? Sin más requisitos que la propia norma establezca, viene el tema de que a lo mejor esto se traduce o se cobija, por no decir que se tapa, con el tema de quienes en alguna vez fuimos funcionarios o servidores públicos, ¿no? En donde aquí sí le cargas todo el peso de la ley, porque hay un perfil de puestos, hay una estructura orgánica que define y profesionaliza cada espacio de quien tenga que ser director, coordinador, asesor, etcétera, ¿no? Entonces, pero me parece que esto viene de origen, ¿no? O sea, creo que en nada afectaría que tuviéramos gente preparada, capacitada en todos los aspectos y sentidos, o en lo más amplio, como ediles en los ayuntamientos, ¿no? Porque al final de cuentas, el primer respondiente de un ciudadano, de una ciudadana en este país, es el municipio, es el ayuntamiento, ¿no? Y al final de cuentas puedes tener al mejor asesor, sin querer denostar a nadie, a la mejor persona capacitada y capaz para asesorar, para coachar, etcétera, a nuestras autoridades, a nuestros ediles, específicamente porque estamos viendo el tema de los roles y funciones de los ayuntamientos. Pero al final de cuentas, el asesor, el consultor, el abogado, etcétera, el funcionario, no vota. No vota en el ayuntamiento. No puede sustituirlo. Entonces, insisto que hay veces que las propias normas en algún momento son tan exhaustivas para unos temas y luego tan vacías para otros temas. Perdone, discúlpame por la interrupción. No, por mí encantada de que participen. Muchas gracias, Luis, aquí por la intervención. Fíjese, mencionabas un aspecto bien importante que tiene que ver con las causas estructurales, ¿no? Y este es un aspecto que, híjole, lo hemos representado desde los instrumentos legales, como ya vimos ahorita la representación en la Constitución, que ni siquiera hay una normativa que nos pueda llevar realmente a regular el tema de la profesionalización. Lo hemos representado en las reformas que hoy se están haciendo para desprofesionalizar a la administración pública en sus procesos, y lo hemos representado también con la ética, ¿no? Que mencionábamos, de nada sirve tener a la mejor persona
si también es un desgraciado por atrás, ¿no? Y que va a buscar por sus intereses personales y que va a verar también por la lealtad política que ya estábamos viendo. Entonces, tiene que ver exactamente con muchas fallas que ya no vienen ni siquiera desde la parte de el querer o el poder hacer, ¿no? Sino también de las oportunidades que se tienen desde la parte estructural. Hace 2 semanas tuvimos una sesión con los tesoreros de las ciudades capitales y uno de los tesoreros mencionaba, híjole, es que a veces es bien complicado, porque tú te vas a uno de los municipios más alejados, más olvidados, más marginados de la Sierra de Tamaulipas, de la Sierra ahí de Puebla, de la Sierra Vaya, de las comunidades totalmente excluidas aquí de los estados. Y dices, pues ¿de dónde eliges a tu tesorero? ¿De la comunidad? Y si el tesorero, el nivel más alto que tiene es primaria, porque las oportunidades estructurales solamente le permitieron tener la primaria, híjole, ahí donde nos metemos. Es un callejón sin salida, ¿no? ¿Quién voy a poner de tesorero si no tengo la oportunidad de desarrollar a mi población en competencias, en profesionalización, en conocimientos especializados? Porque simple y sencillamente hay fallas estructurales en el gobierno. No hay servicios educativos, no hay precisamente infraestructura en muchos de esos municipios que también están totalmente marginados, ¿no? No hay, vaya, ni siquiera políticas efectivas para el desarrollo social. Entonces tiene que ver mucho con esta parte también. Muy buen comentario también aquí de parte de Luis, aquí de lo que nos comentaba. Juan, veo que por aquí tiene también su mano levantada. Mil disculpas. Ya nos tardamos por aquí para poderlo hacer hablar. Bueno, ¿qué construiste? Con lo que estaba hablando el compañero con respecto a la escolaridad de los funcionarios de los funcionarios electos, o sea, los regidores. Bueno, y luego a veces gente que entra como funcionario, creo que nada más tiene hasta la, como dices tú, la preparatoria y hasta ahí, ¿no? O una carrera técnica, ¿no? Los mismos regidores electos, síndicos, ¿no? Y hay también lo que es el presidente también puede tener ese tipo de rango, ya sea carrera técnica o más que nada, el nivel más alto es licenciatura o doctorado, ¿no? Es el más alto que tiene un presidente municipal o presidenta. En el caso también de rápidamente sería otro tema también los directores, ¿no? ¿No? Pueden tener una carrera técnica, lo que es una bachillerato, es lo mínimo que pueden llegar, ¿no? O hay unos que son licenciados, no es lo máximo en algunos directores, ¿no? Bueno, en el caso mío, bueno, ya para terminar brevemente, bueno, yo soy asistente administrativo categoría A dentro del ayuntamiento y el tipo de nómina en el que estoy es general. Y bueno, yo por lo que he oído he sabido que a los que mueven es a los categorías B y C y los categoría A yo digo, veo que es muy difícil que los quiten, ¿no? Dependiendo del caso de la situación del área, ¿no? Eso podría pasar dentro de un gobierno municipal cuando son auxiliares administrativos categoría A, dentro de una nómina general de un ayuntamiento. Esa es mi pregunta, gracias. Ahí tiene que ver un poquito, Juan, entiendo que al final fue ya esta parte de la pregunta, con la parte de la rotación laboral, ¿no? Y también lo que llamamos aquí las estructuras precisamente de contratación, que pues usted lo sabe perfectamente, tiene que ver con personal a veces de nómina, tiene que ver con personal de confianza, tiene que ver con personal de base, que también se ven modificados por eso, ¿no? En la parte municipal, particularmente con este puesto de los auxiliares administrativos, le mentiría yo si le dijera exactamente cuál es o cómo es ahí el tema de la rotación laboral, qué tanto se permite ahí. Pero si gusta, podríamos ahora sí que investigarlo por ahí, revisarlo también un poquito con investigación biográfica y pasarlo, ¿no? Al final del día, digo, creo que podemos poner aquí, o incluso si alguien por aquí de los que está conoce también, digo, esto es un grupo de retroalimentación, entonces podemos escucharlo. Veo que Guadalupe levantó su mano, no sé si es un comentario con respecto a esto que mencionaba. Sí, Guadalupe, ¿sí? Ya la escuchamos. sí. ¿Ya me escuchan? Ahí la escuchamos. Ah, muy bien. Yo aquí tengo una idea que se llevó hace mucho tiempo a cabo. Yo pasé por una regiduría hace muchos años, pero para poder llegar a esa regiduría necesité haber pasado un examen
un examen que me costó un año de estudio, desde aprender la Constitución, aprender algunas cosas dentro del movimiento municipal, ¿verdad? Pero yo creo que aquí donde podría ser un poquito más responsable sería el partido político. El partido político podría tener una especie de escuela de cuadros, en los cuales las personas que aspiren a ser funcionario público o bien a ser candidatos, tenían que pasar por ciertos filtros, ¿no? Tendrían que pasar por ciertos filtros para que así no se improvise, porque muchas cosas, vemos nosotros que muchas cosas son de improviso, se las sacan de la manga, cuando en lugar de dar una continuidad a un programa, en lugar de mejorarlo, no, le quitan lo que, y por eso hay hasta foros en los cuales dicen los gobiernos de éxito, ¿sí? En los cuales hay que tomar en cuenta ¿cómo se llama? Los resultados exitosos de otros lugares, ¿verdad? Para poderlo aplicar de acuerdo a la idiosincrasia de la población en la cual se está representando. Entonces yo creo que aquí, yo me imagino que debe de existir una escuela de cuadros y además llenar el perfil, una persona que se identifica con la sociedad, ¿sí? Claro. Una persona que los vecinos lo quieran, una persona caritativa, no porque va a dar, no va a dar de sí por esa personalidad, puede trabajar hasta muy a gusto, ¿ve? Y pueden sacar nuevas ideas que pueden ser mejoradas. Pero yo creo que aquí podríamos partir desde los partidos políticos. Yo Claro. concursé, yo concursé, yo concursé y sí me costó mucho trabajo el examen, pero afortunadamente lo pasamos, ¿verdad? Pero yo creo que para Creo que se le cerró su micrófono, Guadalupe, no sé si ya había terminado de hablar, pero como que sí. ah, ah, Ahí, perfecto. Sí, efectivamente, es un comentario bien importante, ¿no? Este tema de la improvisación que menciona bien aquí Guadalupe tiene que ver mucho con lo que platicábamos al principio, la incompetencia. Muchas veces los gobiernos de veras inventan unas cosas que uno dice, híjole, ¿de dónde te sacaste esto? Porque de plano ni por aquí ni por allá le da para dar resultados, ¿no? Entonces tiene que ver también con toda esta cuestión y sobre todo estructurar esos procesos, efectivamente, donde no solamente se pongan filtros y exámenes, sino también se cumplan esas determinaciones. Porque yo les puedo decir, híjole, ¿cuántos casos no sabemos de dependencias en las que supuestamente se hacen estos exámenes, estos filtros, y media plantilla de funcionarios tienen el examen ya resuelto, se lo van pasando entre ellos y pues básicamente así van arreglando, ¿no? Son procesos entonces que tienen que ver con esta eficiencia, esta eficacia y toda esta parte de colaborar como un mismo órgano aquí de participación, ¿no? Y que tiene que ver también con este último comentario, el impulso que nosotros debemos de dar desde ciudadanía, desde la parte de la participación, el involucramiento, la apropiación de estos procesos para decir, oye, necesitamos legislar en este tema, necesitamos impulsar que nuestros servidores públicos no sea el más carita, no sea el más amable, no sea el más simpático. Claro, estas son aptitudes que se agradecen en un servidor público y que tienen que ver con la ética profesional, pero que verdaderamente tengan los conocimientos y las habilidades necesarias para estar en los cargos, ¿no? Con eso lo hemos platicado, la administración pública aquí en México, híjole, daría un cambio radical. Virgilio, ¿iba a comentar algo? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La verdad que se me hace demasiado interesante esta clase. La forma en que estás dando el tema, la verdad que muy atractivo. Nada de aburrido, la verdad que me encanta. Veo que tú eres una persona muy profesional, ya que estamos hablando del profesionalismo. Te ves muy joven. Seguramente eres una persona que te has esforzado mucho. Me gustaría que, pues no sé, pudieras compartirme o compartirnos a todos algo sobre mm, tu profesionalización, porque la verdad se ve que conoces mucho. Y creo que en cuanto al municipio son bastante las cuestiones que hay que mejorar.
el municipio es una de las partes ahorita con la cuestión de la seguridad pública. Es algo que muy fácil se atrapa, digamos, por no encontrar ahorita de momento otra palabra, rápido a grupos que actúan en la ilegalidad, atrapan fácilmente a los municipios y ahí se van yendo en esa cuestión. Entonces ya la profesionalización pues como que pasa a un segundo término porque hay mucho influencia de ese tipo de situaciones. Es todo, muchas gracias, te felicito por tu clase. Ojalá y des otras clases porque faltan algunas más, no sé si vaya a ser nada más esta. A mí me encantó mucho. Muchas gracias, Virgilio, de verdad, se les agradece mucho todos tus comentarios, créanme que me da mucho gusto poder participar y yo agradezco muchísimo la invitación también de estar por aquí. Miren, ahorita si gustan podemos dar unos 5 minutitos para que nos echemos ahí unos comentarios al final. Por temas de tiempo ya son 7:40, híjole, ya me extendí por acá en esto de que voy bien lento con mis diapositivas, pero si les parece bien, 15 minutitos, me termino rapidísimo la presentación y damos 5 para comentarios finales. ¿Les parece bien? Ok. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, seguimos rapidísimo para terminar con esto. En cuestión de la escolaridad terminamos con los regidores, que de aquí pues nos vamos un poquito más bajos. Ya vimos que en el caso de presidentes son 5 de cada 10, en el caso de síndicos 4 de cada 10 y en el caso de regidores solamente 3 de cada 10, ¿no? Es decir, tenemos esta disminución de los niveles de preparación de escolaridad. ¿Qué sucede entonces por aquí en temas de capacitación? Que tiene que ver también con las herramientas que nos están dando entonces para poder cumplir con estos procesos. Porque si estamos pidiendo entonces que los funcionarios sean profesionalizados, ¿qué nos ofrece el gobierno desde la parte de instrumentos para poder hacer esto? Tenemos que en el marco legal, híjole, está bien complicado, ¿no? Pero ¿qué sucede entonces con estos programas? Durante 2023 tenemos un diagnóstico que nos dice que se realizaron 3,842 programas de capacitación para empleados de las administraciones públicas municipales. Si ustedes comparan la cifra que tenemos de personal administrativo dentro de la parte de los gobiernos locales, los gobiernos municipales, que excedían por ahí de el millón, híjole, hablar de 3,000 y cacho programas de capacitación es bien poquito. Después de ahí tenemos que el total de funcionarios municipales, únicamente 3,366 contaban con algún tipo de capacitación formal. Es decir, estamos hablando de una cifra mínima del millón que tenemos adscrito dentro de la administración pública municipal. Otro tema preocupante que entonces ya aquí nos deja en visto el panorama que tenemos en temas de profesionalización. ¿Qué es lo que seguimos aquí o con lo cual terminamos esta parte? Lo que platicábamos un poquito, ¿no? Que tenía que ver también con lo que nos platicaba aquí Juan. A estas condiciones se nos van a sumar también la tasa de rotación laboral de los funcionarios de confianza en el gobierno municipal, la cual tiene un índice, fíjense nada más, del 95%, el cual esto nos va a estar hablando de que hay una rotación promedio de 173,000 personas cada 3 años. Esto es bien importante porque acuérdense que los gobiernos municipales nos movemos nada más por trienios, es decir, tenemos 3 años para completar planes, proyectos, estrategias y todo lo que tenemos al inicio del trienio para lograr los resultados esperados. Y 3 años la verdad es que se pasan de volada. Es muy difícil que un gobierno municipal pueda dar políticas de impacto en el largo plazo, precisamente por los periodos tan cortos que tenemos para desarrollar una gestión municipal en solamente 3 años. Ahora, súmenle que a eso hay una renovación de plantilla inmensa cada 3 años. Es decir, barren y barren y barren cada 3 años, cada que entra un nuevo gobierno. Ya ni siquiera hablemos de diferencias de partidos políticos que, híjole, ya sabemos que si está de momento tal partido y tal color y entra el que sigue, ya damos por perdidos a todos los servidores que teníamos, ¿no? A veces sucede incluso con el mismo partido. El mismo partido encuentra facciones, encuentra grupos divididos que nos va a llevar entonces a barrer con todo lo que se hace. Y que tenía que ver con un tema que comentaban que son las experiencias exitosas. Hay programas, hay proyectos que realmente funcionan en los municipios y por el hecho de que el del otro partido o el del otro grupo viene y entra, se pierde, ¿no? ¿Y cómo darle continuidad entonces a esas políticas que se ven totalmente mermadas, sesgadas por este cambio, esta interrupción que tenemos con esos periodos trienales? Es una parte también bien difícil aquí dentro del diagnóstico. ¿Qué es lo que seguimos aquí para terminar con esta parte del diagnóstico? Algunos obstáculos y retos derivados en la falta de capacitación de funcionarios públicos los entendemos en una curva de aprendizaje larga, el costo de los errores que se cometen y la ineficacia por la falta del dominio técnico. Aquí son 3 aspectos fundamentales de cómo el impacto va a estar precisamente viéndose representado en
toda esta cuestión de cómo esta incompetencia que mencionábamos en un principio llega a causar estragos tan grandes, ¿no? Porque nos metemos directamente con el bienestar y la calidad de vida de la población. ¿Qué seguimos entonces por acá? Esto es bien rapidísimo porque quiero enseñárselos rápido. Es más, ni voy a ahondar en las tablas porque si no nos vamos a echar un montón. Cuando hablamos del impacto de la profesionalización en el desarrollo municipal, tenemos una herramienta que es bien importante en esta cuestión, desarrollada por el llamado Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas en México, el denominado PNUD. Aquí vamos a estar hablando de esta herramienta que conocemos como el Índice de Capacidades Funcionales Municipales. Y les voy a dejar de tarea, si tienen por ahí un tiempito, que puedan leerse el informe de desarrollo humano que se hizo en 2020, porque nos habla precisamente de estas capacidades funcionales de las administraciones públicas del país que tienen que ver con toda la parte operativa, funcional, directiva que nuestros gobiernos deberían de estar teniendo y que no involucran cualquier cosa. Son 5 ejes que básicamente nos hablan de la función gubernamental y de cómo esa función gubernamental contribuye al desarrollo humano, ¿no? El índice de desarrollo humano, si ustedes lo conocen por ahí, si no, pues también se le pueden dar una leída, que lo desarrolla precisamente este programa de las Naciones Unidas, aborda aspectos de educación, salud y también de economía, ¿no? Entonces nos habla mucho de cómo estas capacidades funcionales que tienen nuestras administraciones públicas van a influenciar en esos 3 aspectos fundamentales para el desarrollo: economía, salud y educación. ¿Qué es lo que vamos a ver entonces aquí dentro de esas 5 capacidades? 5 aspectos claros que los gobiernos en general municipales y en general también aquí de cualquier orden de administración deberían de estar teniendo. El primero tiene que ver con la parte de involucrar a actores clave. Aquí tenemos mucho que ver con esos grupos de interés. Es bien importante esta parte porque recordemos que cuando hablamos precisamente de cómo elaboramos diagnósticos o cómo queremos vernos entonces, empezar a involucrarnos con la ciudadanía, tenemos que meternos directamente en las relaciones que nosotros generamos con ellos, ¿no? Y es bien difícil cuando de momento el gobierno está alejado de sus ciudadanos, no solamente legitimarlo, sino también entrar con procesos de apropiación, con procesos de legitimidad respecto a las políticas y proyectos que yo voy a implementar. Después tenemos otro indicador que es el tema del diagnóstico. Y esta es una parte bien importante. Muchas veces más que implementar, más que evaluar, más que dar seguimiento, viene la parte base que es un diagnóstico, la construcción de un programa, de una política, de un proyecto, de un reglamento que tiene que ver precisamente con cómo identificamos nosotros los problemas y priorizamos las acciones para resolver esas necesidades, ¿no? Y muchas veces los diagnósticos no llegan al nivel tan exhaustivo de entender realmente cuáles son las necesidades o cuáles son las demandas de nuestra población. Lo que decíamos, muchos de los planes municipales de desarrollo se hacen desde los despachos o se encargan simplemente a consultorías que, pues bueno, en el mejor de los casos será una consultoría que si participó en un proceso quizá de aquí convocatoria pública y no fue a lo mejor un contrato por adjudicación directa, pero en el peor de los casos fue una consultoría que se le cedió al compadre y que te va a hacer por ahí un plan municipal, un diagnóstico basado en lo que se le venga a la mente. Y es bien difícil entonces porque platicábamos que ocurre estas cuestiones de voy a pavimentar y le voy a echar 10 millones de pesos a esto, cuando realmente no sabemos si eso es lo que necesita nuestra población, si eso es la necesidad, la demanda real que tenemos allá afuera. Luego tenemos una parte aquí del diseño de políticas públicas y estrategias. No solamente se trata entonces de que tengamos un buen diagnóstico, sino de que de ahí partimos a un paso donde tenemos que robustecer esta construcción de políticas, programas y acciones del gobierno. Uno de los organismos más importantes a nivel federal que se encarga de evaluar todo el tema de la política, por ejemplo, de desarrollo social, ustedes lo conocerán, es el CONEVAL. Ese instituto, híjole, es un instituto descentralizado importantísimo para dar seguimiento crítico a los programas sociales, a la evaluación de la política social. Y ahorita digo, sin meternos a debate, sin meternos a esta cuestión, está todo este tema del riesgo, ¿no? De la desaparición de esas instituciones autónomas, de esas instituciones que tienen estas capacidades técnicas tan importantes para determinar qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal. Es muy difícil que nosotros podamos tener una visualización objetiva correcta de nuestras acciones gubernamentales si ni siquiera llevamos una estrategia de monitoreo o evaluación constante que nos permita ver hacia dónde vamos, ¿no? Bien dice por ahí una frase que es, lo que no se mide no se puede mejorar. Es fundamental que nosotros llevemos ese seguimiento para entender hacia dónde vamos dirigiendo como gobierno. Y ligado a esto tiene que ver precisamente esta parte de la presupuestación, gestión e implementación. Ojo aquí, pasa también muchas veces que tenemos buenas iniciativas, buenos diagnósticos, buenos procesos de planeación,
pero ya al momento de la implementación, híjole, se nos va totalmente y la intervención que nosotros teníamos planeada en la cabeza y que hicimos en un plan bien bonito aquí estructurado, no queda para nada adecuado al contexto real, ¿no? Dígase, por ejemplo, de varias políticas que han quedado como elefantes blancos o de varios proyectos que definitivamente en la teoría se escuchaban bien padres y en la práctica de plano no funcionan. Seguimos entonces con la última parte, monitoreo y evaluación. Medir resultados obtenidos, traducción de las lecciones aprendidas en conocimiento. Todo lo que vamos haciendo debe medirse a través de indicadores claves específicos de desempeño, de resultados, de impacto que debemos tener a través de la evaluación de las políticas públicas, ¿no? Y a través de muchas veces también una herramienta que es la evaluación de tercera parte. Porque a veces es bien padre tener organismos gubernamentales que nos dicen, ah, sí, lo estás haciendo muy bien. Ah, caray. Pero cuando ya nos vamos con una evaluación de tercera parte de un externo, nos puede decir, oye, es que aquí te están vendiendo algo que no es así. Te lo podrán pintar que lo estás haciendo muy bien, pero realmente no estás haciendo los proyectos y las políticas como deberías de estarlos adecuando al contexto que te lo involucra, ¿no? Entonces, terminando un poquito por acá, tenemos algunas gráficas. Me voy a brincar esto un poquito por el tema del tiempo y vámonos directamente aquí hacia la parte de resultados y análisis. Y tiene que ver un poquito más con esta gráfica, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, aquí tiene que ver precisamente con esto de cómo esas capacidades funcionales van a afectar el desarrollo humano y ese diagnóstico de sus capacidades municipales y de sus capacidades funcionales. En total, podríamos hablar de que en este diagnóstico que tenemos de este índice, precisamente que se sacó el informe en 2022, 1027 municipios avanzaron y otros 843 retrocedieron. Es decir, casi la mitad están retrocediendo hacia un aspecto que con el paso del tiempo tendría que ir en una mejora continua. Y sin embargo no se está logrando por esos impedimentos que ya hemos visto para lograr precisamente tener funcionarios capacitados que puedan cumplir con estos 5 ejes que ya estuvimos viendo acorde a este índice que lo evalúa. Vamos a brincarnos entonces un poquito por acá este análisis y vámonos entonces ya con la última parte. Tenemos desafíos bien concretos que todavía debemos darle seguimiento, ¿no? Tenemos la parte de transparencia y rendición de cuentas, que como parte del nuevo paradigma de gestión es muy importante para fortalecer el tema de la confianza ciudadana en la implementación de políticas. ¿Qué relación tiene que ver aquí con el cabildo? Está precisamente la parte de sesiones de cabildo abierto, lo que ya mencionábamos, abrir estos espacios, avances en el plan municipal y sus programas, los manuales de organización, nómina y organigramas, las obras, el presupuesto, todas estas cuestiones que tienen que ver con aperturar esos procesos para que la ciudadanía pueda ver realmente hacia dónde se está manejando el dinero y qué se está logrando con ese dinero. Después tenemos la parte de la evaluación de tercera parte, que ya lo mencionábamos precisamente, cómo los externos son importantes aquí para evaluar esos programas, políticas y servicios que nosotros tenemos realizados y con esto no solamente quedar bien ante la imagen de un alcalde o de algún proyecto o de algún plan. Muchas veces también los gobiernos nos queremos pintar de, ay, es que estamos haciendo las cosas muy bien. No, espérate, ¿quién lo dice? Si tú quieres mantener tu imagen limpia, órale, está muy bien, pero hay que evaluar realmente los resultados de impacto. ¿Qué tanto estás contribuyendo con las ideas y con las ejecuciones que tú estás planteando en este contexto? Luego nos vamos con la parte de gestión de recursos, ¿no? Aquí hablamos mucho del tema de la sostenibilidad financiera. Tenemos que buscar aquí aprovechar los recursos al máximo en un tema de eficiencia respecto al costo-beneficio de programas y proyectos que el municipio implementa y buscar esa sostenibilidad financiera, impulsar reformas legislativas que le permitan al municipio gestionar una parte de finanzas públicas más sanas. Tenemos la parte de sistemas meritocráticos, que ya lo hablamos un poquito, romper ese ciclo vicioso, ese círculo vicioso de el barrido trianual que no nos deja dar continuidad a las políticas, y también la parte de la lealtad política, ¿no? Que ya hemos visto que no funciona con todos estos esquemas de nepotismo y también todo este tema de la inversión hacia la capacitación. Es importantísimo entonces que si nosotros queremos tener servidores públicos profesionalizados, necesitamos tener programas de capacitación para esos servidores públicos, sino de dónde vamos a sacar las herramientas. Terminar entonces por aquí con la gobernanza y la planeación de largo plazo, tiene que ver con el involucramiento, la participación ciudadana, la gobernanza humanista, que son precisamente principios de toda esta parte, y el tema de aperturar esos procesos para hacerlos parte de los ciudadanos. Alcalde de tu colonia, miércoles ciudadano, cabildo abierto, diferentes estrategias que se han llevado a cabo en los municipios y han sido precisamente algunas de estrategias de éxito, así como los llamados observatorios ciudadanos, donde entonces el ciudadano ya no mantiene un rol pasivo, sino que se involucra en la función pública desde su trinchera.
Y aquí entonces terminamos un poquito, permítanme ya volar porque ya se me está acabando el tiempo, con la parte también de asociacionismo municipal y la colaboración interinstitucional. Es imposible nosotros mantenernos fuera directamente de cómo nos relacionamos con otros órganos de gobierno, o en este caso directamente cómo el municipio tiene una dependencia tan grande en cuestiones de autonomía financiera, en cuestiones de descentralización, que también lo tenemos un poquito por aquí, ¿no? La innovación, la descentralización y la simplificación. Procesos que también son importantísimos para gestionar la autonomía y el fortalecimiento del municipio. Disculpen ustedes que vaya yo tan rápido, pero si no, no nos va a dar tiempo para terminar y no les quiero yo robar más. ¿Qué esquemas tenemos entonces como áreas de oportunidad precisamente para llevar aquí a cabo? Tenemos 3 instrumentos que aquí sí, propiamente a pesar de no estar regulados, digamos, por una legislación, lo tenemos como herramientas clave precisamente para este tema de la profesionalización. Tenemos al Servicio Civil de Carrera, los estándares Conocer o ISO, que son importantes y ahorita los vamos a revisar, y el tema de capacitación continua especializada. ¿Qué sucede entonces un poquito aquí? El Servicio Civil de Carrera va a ser esa herramienta preocupada por la inducción laboral a través del mérito, igualdad de oportunidades y estabilidad en el empleo. Aquí nos habla de reclutamiento, selección, capacitación, evaluación, promoción y otras etapas que tienen que ver precisamente para el fortalecimiento de la profesionalización. Luego tenemos, por ejemplo, estas estrategias que nosotros planteamos como ideas que se podrían proponer precisamente para la profesionalización en el ámbito local, ¿no? Aquí entonces estamos hablando de que esa legislación estatal o secundaria se debe de trabajar para que los estados tengan la posibilidad de tener estos sistemas por competencias que ya no solamente sean instrumentos como los que tenemos acá, sino que también se trabajen ya como parte de la ley, ¿no? Se instruyan aquí en elementos legislativos. Tenemos aquí también esta parte de el sistema de servicio civil de carrera, regulado mediante subsistemas, donde tenemos que hablar de ingreso, condiciones laborales, permanencia y ascensos. Es imposible también tener personal formalmente profesionalizado si nosotros no les damos las condiciones para mantenerse como profesionalizados, ¿no? Tenemos que tener todas estas condiciones como parte de ese servicio civil de carrera. ¿Qué tenemos también por aquí? Sistemas de capacitación y certificación, donde deberíamos de contar con órganos coordinadores estatales, bases de datos y registros de programas, diagnósticos bien realizados y también registros graduados, así como las propuestas de creaciones de fondos nacionales de capacitación en el presupuesto de egresos de la federación. Es decir, dedicar ya una parte específica del dinero para poder entonces gestionar estos procesos de profesionalización. Y entonces aquí en el ámbito local vemos un poquito cómo se encuentran estos estándares de conocer. Estos son bien importantes porque son parte de este Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Es la única entidad del gobierno federal, aquí bien importante, que da validez de manera oficial a conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes de las personas. Yo les recomiendo mucho que chequen algunos de estos estándares que les voy a poner por acá. Me parece que vamos a poder compartir esta presentación, entonces van a tener tiempo de revisarla con un poquito de más calma. Vienen algunos estándares aquí que son precisamente enfocados a la parte municipal. El ECO 105, que nos habla de atención al ciudadano en el sector público, el ECO 689, que son ejecuciones de atribuciones de la hacienda pública municipal, el ECO 775, que es administración de servicios públicos municipales, y una última parte que es ECO 402, que tiene que ver con el tema de PBR o presupuesto basado en resultados. Todos estos, si ustedes se meten a tomar los cursos y las certificaciones que ofrece Conocer, pueden entonces tener su certificación para profesionalizarlos en estos temas y abordar competencias muy específicas que no solamente les den las habilidades técnicas, sino también les den el respaldo ante la SEP de que ustedes ya están certificados en estas competencias. Y es lo último que tenemos, algunos casos de éxito, esto también se los voy a dejar por aquí para que lo puedan revisar posteriormente. Tenemos el caso de San Luis Potosí, que tiene como obligatoria la certificación de servidores públicos municipales. El caso de Estado de México, que ofrece la certificación a través del Instituto Hacendario del Estado de México y que obliga también a funcionarios como el secretario, el tesorero y algunos directores y titulares a estar certificados. Tenemos el caso también del Estado de Hidalgo, que es uno de los primeros precedentes y que fortalece la parte de la profesionalización a través de certificación de servidores públicos, a través de este Sistema Nacional de Competencias. Y por último, tenemos algunas ofertas que también podríamos checar como parte de la iniciativa privada. Por decir, aquí tenemos instituciones directamente relacionadas como el IEU, la UPAEP, la Universidad de Anáhuac,
el Centro de Estudios ProLocal, que nos ofrecen todo este tema de certificaciones en competencias y apoyos para la profesionalización en cuestión de estas materias. ¿Con qué terminamos básicamente? Podemos rescatar algunos puntos importantes. Hablamos de la mejora en la eficiencia y la efectividad. Hemos visto cómo estos temas de profesionalización van a mejorar todos estos procesos. Hablamos del fortalecimiento de la confianza ciudadana como parte de esta legitimidad y esta credibilidad que nosotros detonamos en nuestra población. La capacidad de respuesta ante desafíos, lo que ya platicamos, no improvisar, no ser incompetentes, tener las capacidades y las habilidades técnicas para abordar los desafíos y los retos continuamente cambiantes. La promoción de igualdad y mérito, fundamental en la parte precisamente que hoy intentamos cambiar este sistema de nepotismo hacia un sistema meritocrático, y el impulso de la innovación y la mejora continua, que tiene que ver precisamente con cómo estos procesos no se quedan estáticos, sino como ya lo hemos visto, así como en la formación y educación continua, necesitamos tener también un proceso de mejora continua, que no nos pase lo que veíamos en el índice de desarrollo de competencias aquí funcionales, ¿no? De los funcionarios, sino que estos no retrocedan, sino que vayamos más bien hacia un proceso de incremento de mejora hacia la profesionalización de la gestión pública. Por mi parte, esto sería todo. Con esto terminaríamos la presentación. Yo les agradezco muchísimo el tiempo y la atención prestada y sobre todo los amables comentarios que han estado brindando en esta sesión. Ya creo que terminé justo a tiempo, me excedí nada más por un minuto y aquí no sé quién esté por ahí de moderador de la sesión. Me parece que ya Adelante. entró Leandro. Muchísimas gracias, Leandro. Ya acabamos por acá. No, muchas gracias. La verdad es que un aplauso virtual a nuestra querida ponente. La verdad, excelente, excelente. Vamos a pasar los datos, perdónenme, y la presentación, Araceli, si me lo permites, a Frank, y evidentemente para que se haga público. Y no nos queda otra, de verdad, más que agradecer, licenciada Maldonado, maestra, perdón, dale, bajé. Mi querida maestra Maldonado, la intervención, su entrega y de verdad la forma andragógicamente sana, padre, eficiente de darlo. Y esperemos que todos hayamos aprendido algo, todos, que nos quede el gusanito de la eficiencia, de la profesionalización, de ser mejores. Y vámonos todos para adelante. A nombre del PAN Querétaro, todos, muchas gracias. Araceli, no sé si quieras intervenir en algo. Muchas gracias por todo y de verdad agradecido, doña Aitana, muchísimas gracias. Y a todos, queda pendiente, por favor, la evaluación. Les van a mandar una liga en Drive Form, ¿ya? Para más fácil. Y no se les olvide mandarme la otra de Word, ¿no? Muchísimas gracias, bendiciones, muy buenas noches y gracias por todo. Muchas gracias, Desde un ahorita gusto le estar doy aquí con ustedes.